Spanish. Spanish. Good tidings are sounding
Spanish. Spanish. Praise thy name, give
Spanish. Spanish. Storm
Pradesh.
Spanish.
Spanish.
Desde Salt Lake City, Utah, presentamos otro programa de música y palabras de inspiración con el coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. La música estará bajo la dirección de Mac Wilberg con Richard Elliott al órgano. Las palabras de inspiración serán presentadas por Lloyd Newell.
Muchas personas se sienten solas, deambulando en medio de la noche. Buscan propósito y tratan de sentirse conectadas a los demás. Desean amar y ser amadas. Quieren ayudar y recibir ayuda, pero a menudo sienten que no merecen ninguna de las dos cosas. Tal vez hayan fallado o no hayan cumplido con expectativas propias y ajenas. En el clásico de Víctor Hugo, Los Miserables, Jean Valjean es condenado a prisión por robar una hogaza de pan. Tras 19 años es dejado en libertad, pero debido a sus antecedentes, nadie confía en él y no está dispuesto a darle empleo ni hospedaje, ni siquiera una palabra de afecto. Descorazonado llega a una catedral donde se le ofrece alimento y un lugar donde dormir. Esa noche, Valjean se marcha con unos cuantos objetos de plata de la iglesia y es detenido por la policía. Los oficiales lo llevan a rastras a la catedral, donde para sorpresa de todos, especialmente de Valjean, el clérigo indica que él le había regalado todo aquello al hombre y que quería que también se llevara los candeleros. La policía se marcha y el clérigo pide a Valjean que use el regalo para volverse un hombre honrado. Tal acto de gracia, un regalo que podría considerarse no merecido, cambia la vida de Valjean para siempre. ¿No nos sentimos nosotros a veces necesitados de una ayuda que quizá no merezcamos? ¿No recibimos favores por los cuales no hemos hecho nada? Todos nos quedamos cortos y necesitamos que se nos perdone. En tales momentos en que tememos que nuestros errores nos hayan privado de sentir paz, podemos volvernos a Dios y hallar lo que el compositor Charles Wesley llama amor divino, el mayor de todos. El amor de Dios es puro e ilimitado, y Él lo ofrece no porque seamos fuertes, sino porque necesitamos serlo. No porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Ese tipo de amor parece penetrar con más facilidad el corazón estremecido, y cuando penetra nuestro corazón y nuestra vida indigna, cambiamos para siempre. Ya no podemos ver a nadie como no merecedor de los dones de la gracia y del amor que estemos en condiciones de ofrecer. Es de este modo en que Dios, como lo afirma Charles Wesley, libera nuestros corazones.
Así llegamos al final de otro programa de música y palabras de inspiración en su 90º año de transmisión ininterrumpida. Que la paz les acompañe hoy y siempre. O Lord, now let thy servant depart in peace according to thy word. Mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentile, and the glory of thy people Israel. Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel. Yea, a sword will pierce to thy own soul, that the thoughts of many hearts may be revealed. Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo y bendiciones a aquellos de ustedes que están participando de esta reunión en todo el mundo mediante transmisiones de radio, televisión e Internet o vía satélite.
Reconocemos a las autoridades y oficiales generales que están aquí esta mañana. La música para esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wilberg, con Richard Elliott y Andrew Answorth al órgano. El coro dio inicio a esta reunión con A Cristo Rey Jesús y ahora cantará Oh Dios de Israel. Luego la primera oración la ofrecerá el elder Alan F. Packer, a quien se le otorgó el estatus de emérito ayer por la tarde. Después el coro cantará Haz el bien. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos al estar reunidos esta mañana, en esta sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General. Reconocemos tus bendiciones y la guía que recibimos. Venimos a adorarte y a tu Hijo para aprender, para ser edificados, motivados e inspirados. Y sobre todo,
para aprender cómo hacer avanzar tu obra. Te damos gracias por todos aquellos que han estado participando, que han hablado para bendecir a los miembros de esta iglesia durante la conferencia. Oramos para que tu Espíritu esté sobre nosotros, sobre cada uno de los que participen y que puedan ellos enseñarnos. Y que nosotros como miembros de la iglesia a través del mundo podamos escuchar y recordar y entender cómo aplicar estos principios en nuestra vida. Suplicamos tu bendición sobre el presidente Nelson, sus consejeros y el quórum de los 12 apóstoles y todos los líderes en el mundo. Pedimos esas bendiciones sobre aquellos que sufren de los desastres naturales que han ocurrido. Pedimos que los bendigas y los fortalezcas sobre sus dificultades y desafíos emocionales y las cosas que suceden en sus vidas. Expresamos nuestro amor y gratitud hacia ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Rejoices
Ahora tendremos el privilegio de escuchar al presidente M. Russell Ballard, que sirve como presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá la hermana Bonnie H. Cordon, presidente general de las Mujeres Jóvenes. Después nos hablará el elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles. Hermanos y hermanas, mi discurso se preparó algún tiempo antes del fallecimiento de mi querida esposa Bárbara. Mi familia y yo les agradecemos por su amor y su bondad. Ruego que el Señor me bendiga al dirigirles la palabra esta mañana. En octubre de 1918, hace 100 años, el presidente Joseph F. Smith recibió una visión gloriosa. Después de casi 65 años de servicio dedicado al Señor en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y apenas unas semanas antes de morir, el 19 de noviembre de 1918, se hallaba sentado en su habitación meditando sobre el sacrificio expiatorio de Cristo y leyendo la descripción del apóstol Pedro del ministerio del Salvador en el mundo de los espíritus después de su crucifixión. Él escribió: al leer, me sentí sumamente impresionado. Mientras meditaba en estas cosas, fueron abiertos los ojos de mi entendimiento, y el Espíritu del Señor descansó sobre mí, y vi las huestes de los muertos. El texto completo de la visión se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 138. Permítanme brindar un poco de contexto para que apreciemos más plenamente la preparación de toda una vida de Joseph F. Smith para recibir esa extraordinaria revelación. Cuando era presidente de la Iglesia, visitó Nauvoo en 1906 y reflexionó sobre un recuerdo de cuando tenía apenas 5 años de edad. Él dijo: este es el lugar exacto en el que yo estaba parado cuando José, mi tío, y mi padre Hiram pasaron cabalgando de camino a Carthage. Sin bajarse de su caballo, mi padre se inclinó sobre su montura y me levantó del suelo. Me dio un beso de despedida y me bajó de nuevo, y lo vi alejarse en su caballo. La próxima vez que Joseph F. los vio, su madre Mary Fielding lo levantó para que viera a los mártires tendidos uno junto al otro en el suelo después de haber sido asesinados brutalmente en la cárcel de Carthage el 27 de junio de 1844. 2 años después, Joseph F., junto con su familia y su fiel madre Mary Fielding Smith, abandonó su casa en Nauvoo para dirigirse a Winter Quarters. A pesar de que aún no tenía 8 años, Joseph F. tuvo que conducir una de las yuntas de bueyes desde Montrose, Iowa, hasta Winter Quarters, y más tarde hasta el Valle del Lago Salado, a donde llegó cuando tenía casi 10 años. Espero que ustedes, niños y jovencitos, estén escuchando y se den cuenta de la responsabilidad y las esperanzas puestas en Joseph F. durante su niñez. Tan solo 4 años después, en 1852, cuando él tenía 13 años, su amada madre murió, dejando huérfanos a Joseph y a sus hermanos. Joseph F. fue llamado a servir una misión en las islas de Hawái en 1854, cuando tenía 15 años. Esa misión, la cual duró más de 3 años, fue el inicio de una vida de servicio en la iglesia. Tras regresar a Utah, Joseph F. contrajo matrimonio en 1859. Durante los siguientes años, su vida estuvo llena de trabajo, responsabilidades familiares y 2 misiones adicionales. El 1 de julio de 1866, a la edad de 27 años, la vida de Joseph F. cambió para siempre cuando fue ordenado apóstol por el presidente Brigham Young. En octubre del año siguiente, llenó una vacante en el Consejo de los 12.
Prestó servicio como consejero de Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff y Lorenzo Snow, antes de llegar a ser presidente en 1901. Joseph F. y su esposa Julina tuvieron su primera hija, Mercy Josephine, quien tenía tan solo 2 años y medio cuando falleció. Poco tiempo después, Joseph F. escribió: «Ayer se cumplió 1 mes desde que mi adorada Josephine murió. Ah, si pudiera haberla salvado para verla crecer hasta convertirse en una mujer. La extraño todos los días y me siento solo. Que Dios perdone mi debilidad si está mal amar a mis pequeñitos como los amo». Durante su vida, el presidente Smith perdió a su padre, a su madre, a un hermano y 2 hermanas, a 2 esposas y a 13 hijos. Él conocía muy bien la tristeza y la pérdida de seres queridos. Cuando su hijo Albert Jesse murió, Joseph F. escribió a su hermana Martha Ann que él le había suplicado al Señor que lo salvara y preguntó: ¿por qué ha de ser así? Oh Dios, ¿por qué tenía que ser? A pesar de sus oraciones en ese momento, Joseph F. no recibió respuesta sobre el asunto. Le dijo a Martha Ann que, en cuanto al tema de la muerte y el mundo de los espíritus, los cielos son como bronce sobre nuestras cabezas. Sin embargo, su fe en las promesas eternas del Señor era firme e inmutable. En el debido tiempo del Señor, las respuestas, el consuelo y el conocimiento adicionales que él había buscado sobre el mundo de los espíritus llegaron al presidente Smith mediante la maravillosa visión que recibió en octubre de 1918. Ese año fue particularmente doloroso para él. Estaba afligido por el número de muertos de la Guerra Mundial, el cual continuó en aumento hasta superar los 20 millones de personas. Además, una pandemia de gripe se extendía por todo el mundo, cobrándose la vida de hasta 100 millones de personas. Durante ese año, el presidente Smith también perdió a otros 3 preciados miembros de la familia: el elder Hiram Mack Smith, del quórum de los 12 apóstoles, su primogénito, y mi abuelo. Murió repentinamente como resultado de una perforación del apéndice. El presidente Smith escribió: «No tengo palabras, estoy paralizado por el dolor, tengo el corazón hecho pedazos, palpitante como si quisiera dejar de latir. Ah, lo amo, lo amaré por siempre jamás. Y así es y siempre será con todos mis hijos e hijas, pero él es mi primogénito, el primero que me dio el gozo y la esperanza de un nombre honorable y sin fin entre los hombres. Desde lo profundo de mi alma doy gracias a Dios por él, pero lo necesitaba, todos lo necesitábamos. Era de gran provecho para la iglesia y ahora, ¿qué puedo hacer? Que Dios me ayude». Al mes siguiente, el yerno del presidente Smith, Alonzo Kessler, murió en un trágico accidente. El presidente Smith describió en su diario personal: «Este accidente fatal, de lo más terrible y desgarrador, ha vuelto a cubrir a toda mi familia con un sombrío manto de pesar». 7 meses después, en septiembre de 1918, la nuera del presidente Smith y mi abuela, Ida Bowman Smith, murió tras dar a luz a su 5º hijo, mi tío Hiram. Fue así que, el 3 de octubre de 1918, habiendo experimentado un intenso pesar por los millones de personas que habían muerto en el mundo por causa de la guerra y la enfermedad, así como también por la muerte de los miembros de su propia familia, el presidente Smith recibió la revelación celestial conocida como la visión de la redención de los muertos. Él hizo alusión a la revelación al día siguiente, en la sesión de apertura de la Conferencia General de octubre. Aunque la salud del presidente Smith había declinado, habló brevemente. Dijo él: «No trataré
no me atrevo a hacerlo, de entrar en muchos asuntos que me ocupan la mente esta mañana, y pospondré hasta un momento futuro, si el Señor lo desea, mi intento de decirles algunos de los asuntos que tengo en la mente y que guardo en el corazón. No he vivido solo durante estos últimos 5 meses. Me he apoyado en el espíritu de oración, de súplica, de fe y determinación. Y he tenido continuamente una comunicación con el Espíritu del Señor. La revelación que recibió el 3 de octubre consoló su corazón y dio respuestas a muchas de sus preguntas. Nosotros también podemos recibir consuelo y aprender más de nuestro propio futuro cuando nosotros y nuestros seres queridos muramos y vayamos al mundo de los espíritus al estudiar esta revelación y meditar su importancia en la forma en que vivimos nuestra vida todos los días. Entre las muchas cosas que el presidente Smith vio, se halla la visita del Salvador a los fieles en el mundo de los espíritus después de su propia muerte en la cruz. Cito de la visión: Mas he aquí, organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los justos, investidos con poder y autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres y las mujeres, y así se predicó el Evangelio a los muertos. A ellos se les enseñó la fe en Dios, el arrepentimiento del pecado, el bautismo vicario para la remisión de los pecados, el don del Espíritu Santo por la imposición de las manos, y todos los demás principios del Evangelio que les era menester conocer, a fin de habilitarse para que fuesen juzgados en la carne, según los hombres, pero vivieran en espíritu, según Dios. Porque los muertos habían considerado como un cautiverio la larga separación de sus espíritus y sus cuerpos. A estos el Señor instruyó y les dio poder para levantarse después que Él resucitara de los muertos y entrar en el reino de su Padre y ser coronados allí con inmortalidad y vida eterna. Y en adelante continuar sus labores como el Señor lo había prometido, y ser partícipes de todas las bendiciones que estaban reservadas para aquellos que lo aman. En la visión, el presidente Smith vio a su padre Hiram y al profeta José Smith. Hacía 74 años que los había visto por última vez, cuando era un pequeñito en Nauvoo. Solo podemos imaginar su gozo al ver a su padre y a su tío amados. Debe haberse sentido inspirado y consolado al saber que todos los espíritus conservan el aspecto de su cuerpo terrenal y que esperan ansiosamente el día de su prometida resurrección. La visión reveló más plenamente la profundidad y la amplitud del plan del Padre Celestial para sus hijos, el amor redentor de Cristo y el inigualable poder de su expiación. En este centenario especial, les invito a leer detenidamente esta revelación. Cuando lo hagan, ruego que el Señor los bendiga para que comprendan y aprecien más plenamente el amor de Dios y su plan de salvación y felicidad para sus hijos. Testifico que la visión que el presidente Joseph F. Smith recibió es verdadera. Doy testimonio de que toda persona puede leerla y llegar a saber que es verdadera. Aquellos que no reciban ese conocimiento en esta vida, con seguridad llegarán a saber de su veracidad cuando todos lleguen al mundo de los espíritus. Allí, todos amarán,
y alabarán a Dios y al Señor Jesucristo por el gran plan de salvación y por la bendición de la resurrección prometida, cuando el cuerpo y el espíritu se reúnan de nuevo para nunca volver a separarse. Estoy muy agradecido hoy, mis hermanos y hermanas, de saber dónde está mi adorada Bárbara y de que estaremos juntos de nuevo con nuestra familia para siempre. Que la paz del Señor nos sustente ahora y siempre. Es mi humilde oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Presidente Ballard, le amamos y oramos por su familia. Hace un año, un niño de la primaria que conocí en Chile me hizo sonreír. «Hola», dijo él, «soy David. ¿Hablará de mí en la conferencia general?» En momentos de tranquilidad he meditado el saludo inesperado de David. Todos deseamos ser reconocidos. Queremos ser importantes, ser recordados y sentirnos amados. Hermanas y hermanos, cada uno de ustedes es importante, aun si no hablamos de ustedes en la conferencia general. El Salvador los recuerda y los ama. Si se han preguntado si eso es verdad, solo deben contemplar que Él los ha grabado en las palmas de sus manos. Al saber que el Salvador nos ama, entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo podemos demostrar nuestro amor por Él? En Juan 21, el Salvador preguntó a Pedro, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo entonces, apacienta mis corderos. Cuando le preguntó una segunda y una tercera vez, ¿me amas? Pedro estaba triste, pero confirmó su amor. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿No había Pedro demostrado ya que era un seguidor que amaba a Cristo? Desde su primer encuentro a la orilla del mar, Pedro dejó al instante las redes y siguió al Salvador. Él llegó a ser un verdadero pescador de hombres. Acompañó al Salvador durante su ministerio personal y enseñó a los demás el Evangelio de Jesucristo. Pero el Señor resucitado sabía que no estaría junto a Pedro para mostrarle cómo y cuándo debería servir. Con la ausencia del Salvador, Pedro debió buscar la guía del Espíritu, recibir revelación por sí mismo y tener la fe y el valor para actuar. Centrándose en sus ovejas, el Salvador deseaba que Pedro hiciese lo que él haría si se encontraba aquí. Él le pidió a Pedro que llegase a ser un pastor. El pasado abril, el presidente Nelson nos extendió una invitación similar para que apacentáramos a las ovejas de nuestro Padre de una manera más santa a través de la administración. Para aceptar esa invitación debemos desarrollar un corazón de pastor y comprender las necesidades de las ovejas del Señor. ¿Cómo llegamos a ser los pastores que el Señor desea que seamos? La respuesta es, podemos mirar al Salvador Jesucristo, el buen pastor. El Salvador conocía a sus ovejas y las tenía contadas, estaban cuidadas y reunidas en el redil de Dios. Al esforzarnos por seguir el ejemplo del Salvador, primero tenemos que conocer y contar sus ovejas. Se nos ha asignado a prestar servicio a personas y familias para que estemos seguros de que todos los que son parte del rebaño del Señor sean contados y ninguno se ha olvidado. Sin embargo, contar no es una cuestión de números. Es asegurarnos de que cada persona sienta el amor del Salvador por medio de alguien que sirve por Él. De esa manera, todos podemos reconocer que nuestro Padre Celestial nos conoce. Hace poco conocí a una jovencita que se le había asignado a ministrar a una hermana que era 5 veces mayor que ella. Juntas descubrieron su fascinación por la música. Cuando esta jovencita la visita, cantan juntas y comparten canciones favoritas. Están forjando una amistad que bendice la vida de ambas.
Espero que aquellos a los que ministren los vean como un amigo y se den cuenta de que en ustedes tienen a un campeón y un confidente, alguien que estará al tanto de sus circunstancias y las apoyará en sus esperanzas y aspiraciones. Hace poco, yo recibí la asignación para ministrar a una hermana que mi compañera y yo no conocíamos bien. Cuando hablé con Jess, mi compañera ministrante de 16 años, ella sugirió, debíamos dedicar tiempo a conocerla. Entonces decidimos que un selfie y un texto de presentación eran lo adecuado. Sostuve el teléfono y Jess pulsó el botón para tomar la foto. Nuestra primera oportunidad de ministración fue un esfuerzo de compañerismo. En nuestra primera visita preguntamos a la hermana si había algo que debíamos incluir en nuestras oraciones. Nos dijo que tenía un problema personal y que agradecía nuestras oraciones. Sin embargo, su sinceridad y confianza crearon un lazo de amor instantáneo. Fue un dulce privilegio recordarla en mis oraciones diarias. Al orar sentirán el amor del Señor por aquellos a los que ministran. Compartan ese amor con ellos. ¿Qué mejor manera para apacentar sus ovejas y ayudarles a sentir el amor de Él por medio de ustedes? Una segunda forma de obtener el corazón de un pastor es cuidar de sus ovejas. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, podemos reparar, arreglar y reconstruir casi todo. Somos rápidos para satisfacer una necesidad con una mano que ayuda o con un plato de galletas. ¿Pero hay más? ¿Saben las ovejas que las cuidamos con amor y que actuaremos para ayudar? En Mateo 25 leemos, «Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis». Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos?». La palabra clave es vimos. Los justos vieron a los necesitados porque estaban mirando y se percataron. También podemos estar atentos para brindar ayuda y consuelo, para celebrar y soñar juntos. Y al actuar podemos tener la certeza de la promesa en Mateo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, a mí lo hicisteis. Un amigo, a quien llamaremos John, compartió lo que puede suceder cuando vemos las necesidades de otros. Una hermana de mi barrio intentó suicidarse, dijo él. Después de 2 meses me enteré de que nadie en mi quórum había contactado al esposo para hablar de esa experiencia traumática. Tristemente, yo tampoco había actuado. Por fin un día invité al esposo a almorzar. Él era tímido y con frecuencia reservado. No obstante, cuando le dije, su esposa trató de suicidarse. Eso debe ser algo muy agobiante para usted. ¿Quiere hablar de ello? Él lloró abiertamente. Tuvimos una conversación agradable y cultivamos una cercanía y confianza notables en pocos minutos. John añadió, pienso que nuestra costumbre es solo llevar bizcochos en lugar de pensar cómo hablaremos de ese momento con sinceridad y amor. Es posible que nuestra oveja esté herida, perdida o extraviada. Como sus pastores podemos estar entre los primeros que ven sus necesidades. Podemos escuchar y amar sin juzgarla y ofrecer esperanza y ayuda con la guía del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, el mundo está más lleno de esperanza gracias a los actos inspirados de bondad que realizan. Al procurar la guía del Señor sobre cómo transmitir su amor y ver las necesidades de las personas que ministramos, se abrirán nuestros ojos. La asignación de la administración les da a ustedes el derecho divino de la inspiración. Pueden buscar esa inspiración con confianza. Tercero, deseamos que nuestras ovejas sean reunidas en el rebaño de Dios. Para ello debemos considerar dónde se encuentran en la senda de los convenios y caminar con ellas en su viaje de fe. Tenemos el privilegio de llegar a conocer su corazón y orientarlas al Salvador.
La hermana Josivini de Fiji tenía dificultades para avanzar en la senda de los convenios, literalmente. Su amiga vio que ella tenía dificultades para ver las escrituras y no las podía leer. Le proporcionó a la hermana Josivini nuevos lentes de lectura y un lápiz para resaltar cada mención de Jesucristo en el Libro de Mormón. Algo que empezó como un simple deseo de ministrar y ayudar con el estudio de las Escrituras, dio como resultado que Josivini asistiera al templo por primera vez 28 años después de bautizarse. Ya sea que nuestras ovejas estén fuertes o débiles, alegres o angustiadas, podemos asegurarnos que ninguna camine sola. Podemos amarlas donde quiera que estén espiritualmente y ofrecer apoyo para que sigan progresando. Al orar y procurar entender su corazón, testifico que el Padre Celestial nos guiará y su Espíritu nos acompañará. Tenemos la oportunidad de ser los ángeles alrededor de ellas porque Él irá delante de su faz. El Señor nos invita a apacentar sus ovejas, para cuidar sus rebaños como Él lo haría. Nos invita a ser pastores en cada nación, en cada país. Y sí, Elder Uchtdorf, nos encantan los pastores alemanes. Y desea que sus jóvenes se unan a la causa. Nuestros jóvenes pueden estar entre los pastores más fuertes. Como dijo el presidente Nelson, ellos están entre lo mejor que el Señor ha enviado a este mundo. Son espíritus nobles, nuestros mejores elementos que siguen al Salvador. ¿Se imaginan el poder que estos pastores tendrán al cuidar de las ovejas del Señor? Al ministrar junto a esos jóvenes, vemos maravillas. Mujeres y hombres jóvenes, los necesitamos. Si no tienen una asignación ministrante, hablen con la presidenta de la Sociedad de Socorro, el presidente del Quórum de Élderes. Ellos se regocijarán con su deseo de asegurarse de que sus ovejas sean conocidas, contadas y reunidas en el rebaño de Dios. Cuando llegue el día que nos arrodillemos a los pies de nuestro Salvador, habiendo nutrido a su rebaño, ruego que podamos contestar como Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Estas tus ovejas son amadas, están seguras y están en casa. En el nombre de Jesucristo. Amén. We all remember last April. Recordamos todos el pasado abril cuando el presidente Nelson presentó el concepto de la administración y hizo hincapié de que era una manera para guardar los grandes mandamientos, de amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Nosotros, como oficiales de la Iglesia, aplaudimos abiertamente y les felicitamos por su gran respuesta y todo lo que han hecho al respecto. Les agradecemos por seguir a nuestro amado profeta en este gran cometido y recomendamos que no esperen más instrucciones. Solamente sumérjanse en la piscina y naden. Vayan hacia aquellos que estén en necesidad. No se queden inmóviles, preguntándose si deben de nadar de espalda o de perrito. Si seguimos los principios básicos que se han enseñado, nos mantenemos en armonía con las llaves del sacerdocio y procuramos el Espíritu. No podemos fallar. Gracias, hermana Cordón, por ese gran mensaje. Esta mañana deseo hablarles de un aspecto más personal de la administración que no se asigna, que no implica entrevistas ni hay autoridad a quien rendir cuentas, excepto los cielos. Permítanme compartir tan solo un ejemplo sencillo.
Grant Morrell Bowen era un esposo y padre trabajador y abnegado que, como muchos que se ganaban la vida labrando la tierra, sufrió un revés financiero cuando la cosecha local de papas o patatas resultó escasa. Él y su esposa Norma se dedicaron a otros empleos. Con el tiempo se mudaron a otra ciudad y comenzaron a regresar a la estabilidad económica. Sin embargo, en un incidente terriblemente desafortunado, el hermano Bowen quedó muy dolido cuando, en la entrevista para la recomendación para el templo, el obispo no creyó la declaración de Morrell de que pagaba un diezmo íntegro. No sé cuál de aquellos dos hombres tenía la información más correcta ese día, pero sí sé que la hermana Bowen salió de la entrevista con la recomendación para el templo renovada, mientras que el hermano Bowen salió con una ira que lo apartaría de la iglesia durante 15 años. Más allá de quién tenía razón sobre los diezmos, es evidente que Morrell y el obispo olvidaron el mandato del Salvador. Reconcíliate pronto con tu adversario. Y el consejo de Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El hecho es que no se reconciliaron y que el sol sí se puso sobre el enojo del hermano Bowen durante días, luego semanas y luego años, comprobando la afirmación de uno de los más sabios romanos de antaño, que dijo, la ira, si no se controla, es frecuentemente más destructiva que el agravio que la provocó. No obstante, el milagro de la reconciliación siempre está a nuestro alcance, y por amor a su familia y a la iglesia, que sabía que era verdadera, Morrell Bowen volvió a estar activo en ella. Permítanme relatarles brevemente cómo sucedió. El hijo del hermano Bowen, Brad, es un buen amigo nuestro y un dedicado 70 de área que presta servicio en el sur de Idaho. Brad tenía 11 años en el momento de aquel incidente y durante 15 años vio declinar la devoción religiosa de su padre, prueba de la terrible siega que se cosecha allí donde se han sembrado ira y malentendidos. Había que hacer algo. Así que, al acercarse la temporada del Día de Acción de Gracias de 1977, Brad, que entonces tenía 26 años y estudiaba en la Universidad Brigham Young, su esposa Valerie y su bebé Mick, cargaron su automóvil versión estudiantil y, a pesar del mal clima, viajaron a Billings, Montana. Ni siquiera la colisión contra un banco de nieve cerca de West Yellowstone impediría que los tres realizaran la visita de ministración al hermano Bowen, padre. Al llegar, Brad y su hermana Pam pidieron un momento en privado con su padre. «Has sido un padre maravilloso», comenzó Brad con cierta emoción. «Y siempre hemos sabido cuánto nos amas. Sin embargo, algo está mal. Y así ha sido durante mucho tiempo. Debido a que te hirieron una vez, toda la familia ha estado dolida durante años. Estamos mal. Y tú eres el único que puede arreglarlo. Por favor, después de todo el tiempo que ha pasado, puedes escudriñar tu corazón para dejar de lado aquel desafortunado incidente con el obispo y volver a dirigir esta familia con el Evangelio, como lo hiciste antes. Hubo un silencio de muerte. Luego, el hermano Bowen miró a los dos, los hijos, que eran hueso de sus huesos y carne de su carne, y dijo muy calmadamente, sí, lo haré. Entusiasmados, aunque asombrados por la inesperada respuesta, Brad Bowen y su familia vieron a su padre y esposo
acudir al obispo actual con ánimo de reconciliación para poner las cosas en orden en su vida. Como respuesta perfecta a aquella valiente pero totalmente inesperada visita, el obispo, que había extendido al hermano Bowen repetidas invitaciones a volver, y le dio a Morrell un largo abrazo, y permaneció abrazándolo por mucho tiempo. En cuestión de solo unas semanas, no toma mucho tiempo, el hermano Bowen estaba totalmente activo en la iglesia de nuevo y había logrado la dignidad necesaria para volver al templo. Pronto, aceptó el llamamiento de presidir una pequeña rama en apuros de 25 personas y la hizo progresar hasta lograr una próspera congregación de más de 100. Todo eso ocurrió hace casi medio siglo. Pero las consecuencias del ruego ministrante de un hijo y una hija a su padre y de la disposición de ese padre a perdonar y dejar todo atrás a pesar de las imperfecciones de los demás, han traído bendiciones que aún se reciben y seguirán llegando a la familia Bowen. Hermanos y hermanas, Jesús ha pedido que vivamos juntos en amor, sin disputas entre vosotros. Él advirtió a los nefitas que el que tiene el espíritu de contención no es mío. Ciertamente, nuestra relación con Cristo la determinará en gran medida, o al menos influirá en ella, la relación que tengamos el uno con el otro. Si deseáis venir a mí, dijo él, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve luego a tu hermano y reconcíliate primero con él. Y luego, ven a mí con íntegro propósito de corazón, y yo te recibiré. Sin duda, todos nosotros podríamos citar una diversidad sin fin de cicatrices y pesares antiguos y de recuerdos dolorosos que en este mismo momento aún corroen la paz en el corazón, en la familia o en el vecindario de alguien. Ya sea que hayamos causado ese dolor o que se nos haya infligido a nosotros, las heridas deben sanar para que la vida sea lo gratificante que Dios proyectó que fuera. Como la comida de su refrigerador, que sus nietos revisan minuciosamente. Hace mucho que aquellos viejos agravios han pasado su fecha de caducidad. Por favor, no les den más el preciado espacio de su alma. Como dijo Próspero al arrepentido Alonso en La Tempestad, no carguemos en el recuerdo un pesar que ya no existe. Perdonad y seréis perdonados, enseñó Cristo en el Sermón del Monte. Y en nuestros días, yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. No obstante, es importante que cualquiera de ustedes que viva con verdadera angustia tenga en cuenta lo que no dijo. Él no dijo: no se les permite sentir dolor verdadero ni pesar real por las devastadoras experiencias que hayan tenido por culpa de otros. Ni tampoco dijo: a fin de perdonar totalmente, tienes que volver a una relación tóxica o volver a circunstancias destructivas y de maltrato. Sin embargo, a pesar de las ofensas más terribles que puedan sobrevenir, solo podemos elevarnos por encima de nuestro dolor al poner los pies en la senda de la sanación real. Tal senda es la senda del perdón que anduvo Jesús de Nazaret, quien nos invita a cada uno de nosotros: ven, sígueme.
En dicha invitación a ser su discípulo y tratar de hacer cual Él hizo, Jesús nos pide que seamos instrumentos de su gracia, que seamos embajadores en nombre de Cristo, en el ministerio de la reconciliación. Como Pablo lo describió a los Corintios, el sanador de toda herida, aquel que rectifica todo agravio, nos pide que trabajemos con Él en la impresionante labor de pacificar en un mundo que no hallará la paz de ninguna otra forma. Así que, como escribió Phillips Brooks, ustedes, que permiten que los desdichados malentendidos continúen de año en año con la intención de aclararlos, algún día, ustedes, que mantienen vivas miserables disputas porque no terminan de decidir que ahora es el momento de sacrificar el orgullo y zanjarlas. Ustedes que pasan frente a hombres por la calle hurañamente sin hablarles debido a algún ridículo rencor. Ustedes que dejan el corazón de alguien anhelando la palabra de encomio o empatía que piensan decir algún día. Ustedes vayan al instante y hagan aquello que quizás jamás volverán a tener la oportunidad de hacer. Mis queridos hermanos y hermanas, testifico que perdonar y abandonar las ofensas, viejas o nuevas, es esencial para la grandeza de la expiación de Jesucristo. Testifico que en última instancia, tal sanación espiritual solo puede llegar de nuestro divino Redentor, aquel que se apresura a auxiliarnos con sanidad en sus alas. Le agradecemos a Él y a nuestro Padre Celestial que lo envió, que la renovación y el renacimiento y un futuro libre de viejos pesares y de errores pasados no solo sean posibles, sino que ya se hayan pagado a un costo muy doloroso, simbolizado mediante la sangre del Cordero que la derramó. Con la autoridad apostólica que me ha otorgado el Salvador del mundo, testifico de la tranquilidad de alma que les brindarán la reconciliación con Dios y con los demás, si somos lo suficientemente mansos y valientes para procurarla. Cesad de contender unos con otros, pidió el Salvador. Si conocen alguna vieja herida, cúrenla. Cuídense el uno al otro con amor. Mis queridos amigos, les pido que sean pacificadores en el ministerio de la reconciliación que compartimos. Que amemos la paz, que busquemos la paz, que atesoremos la paz, que creamos y que creemos paz. Hago tal ruego en el nombre del Príncipe de Paz, quien conoce todo sobre ser herido en casa de sus amigos, pero que incluso allí halló la fuerza para perdonar y olvidar y sanar y ser feliz. Por ello ruego por ustedes y para mí, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora la congregación se unirá al coro para cantar Te damos, Señor, nuestras gracias.
Después escucharemos al elder Shane M. Bowen de los 70. A él le seguirá el elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles. Esta es la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hermanos y hermanas, mi tío Moral viene de una familia de 11 hijos y él siempre fue mi favorito y siempre fue un maravilloso ejemplo para mí y le amo mucho y siempre veo el día en que puedo volver a verlo. Muchas personas hoy se preguntan sobre la realidad de Dios y nuestra relación con Él. Muchos saben poco o nada sobre su gran plan de felicidad. Hace más de 30 años, el presidente Ezra Taft Benson observó: gran parte del mundo actual rechaza la divinidad del Salvador, pone en tela de juicio su nacimiento milagroso, su vida perfecta y la realidad de su gloriosa resurrección. En nuestros días, las preguntas se centran no solo en nuestro Salvador, sino también en su iglesia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que restauró por medio del profeta José Smith. Dichas preguntas a menudo se centran en la historia, las enseñanzas o las prácticas de la Iglesia del Salvador. En Predicad mi Evangelio leemos: recuerden que nuestra comprensión de nuestro Padre Celestial y su plan de felicidad provienen de los profetas de nuestros días, José Smith y sus sucesores, que reciben revelación directamente de Dios. Por lo tanto, la primera pregunta que alguien debe contestarse es si José Smith fue un profeta, y podrá responder a esa pregunta si lee
el Libro de Mormón y ora con respecto a él. Mi testimonio del llamamiento divino del profeta José Smith se ha fortalecido al estudiar con oración el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. He obrado de acuerdo con la invitación de Moroni de preguntarle a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo, a fin de saber la veracidad del Libro de Mormón. Testifico que sé que es verdadero. He recibido ese conocimiento, como pueden recibirlo ustedes, por el poder del Espíritu Santo. La introducción del Libro de Mormón declara: aquellos que obtengan este testimonio divino del Libro de Mormón, del Santo Espíritu, también llegarán a saber por el mismo poder que Jesucristo es el Salvador del mundo, que José Smith ha sido su revelador y profeta en estos últimos días, y que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino del Señor, que de nuevo se ha establecido sobre la tierra, en preparación para la segunda venida del Mesías. Como un joven misionero en camino a Chile, aprendí una poderosa lección sobre el poder de conversión del Libro de Mormón. Un hombre, a quien llamaré el señor González, sirvió en un respetable cargo en su iglesia durante muchos años. Tenía una vasta formación religiosa que incluía un título en teología. Estaba muy orgulloso de sus conocimientos bíblicos. Para nosotros era obvio que era un erudito religioso. Él estaba muy al tanto de los misioneros santos de los últimos días, que realizaban su trabajo en su ciudad natal de Lima, Perú. Siempre quiso encontrarse con ellos para poder instruirlos en la Biblia. Un día, casi como regalo del cielo, pensó él, 2 misioneros lo detuvieron en la calle y le preguntaron si podían ir a su casa y compartir las Escrituras con él. Ese era un sueño hecho realidad. Sus oraciones habían sido contestadas. Al fin podría aclararles las cosas a esos jóvenes mal informados. Les dijo que estaría encantado de que fueran a su casa a analizar las Escrituras. Se moría de impaciencia porque llegara a la reunión convenida. Estaba listo para usar la Biblia con el fin de refutar sus creencias. Estaba seguro de que la Biblia señalaría clara y elocuentemente el error de sus caminos. Llegó la noche señalada y los misioneros llamaron a su puerta. Estaba extasiado. Su momento finalmente había llegado. Abrió la puerta e invitó a los misioneros a entrar en su casa. Uno de ellos le entregó un libro azul y dio un sincero testimonio de que el elder sabía que el libro contenía la palabra de Dios. El segundo misionero añadió su poderoso testimonio del libro, testificando que había sido traducido por un profeta de Dios en nuestros días, llamado José Smith, que enseñaba de Cristo. Los misioneros se despidieron y se fueron de su casa. El señor González estaba muy decepcionado, pero abrió el libro y comenzó a hojear sus páginas. Luego la primera página, leyó página tras página y no se detuvo hasta bien entrada la tarde del día siguiente. Leyó todo el libro y supo que era verdad. Sabía lo que tenía que hacer. Llamó a los misioneros, recibió las lecciones y abandonó la vida que había conocido para convertirse en miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese buen hombre fue mi maestro en el CCM de Provo, Utah. La historia de la conversión del hermano González y el poder del Libro de Mormón causaron una gran impresión en mí. Cuando llegué a Chile, mi presidente de misión, el presidente Roydin J. Glade, nos invitó a leer el testimonio del profeta José Smith, que se haya registrado en José Smith Historia cada semana. Nos enseñó que un testimonio de la primera visión tendría una correlación directa con nuestro propio testimonio del Evangelio y nuestro testimonio del Libro de Mormón. Tomé en serio su invitación. He leído los relatos de la primera visión. He leído el Libro de Mormón. He orado como lo indica Moroni y le pregunté a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si el Libro de Mormón es verdadero. Hoy doy testimonio de que sé que el Libro de Mormón, como dijo el profeta José Smith, es el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercará más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. El profeta José también declaró: si quitamos el Libro de Mormón y las revelaciones, ¿dónde queda nuestra religión? No tenemos ninguna. A medida que comprendemos mejor quiénes somos y los propósitos del Libro de Mormón, nuestra conversión se profundiza y se vuelve más innegable. Nos fortalecemos en nuestro compromiso de guardar los convenios que hemos hecho con Dios. Un propósito principal del libro es congregar al Israel disperso. Ese recogimiento les da a todos los hijos de Dios la oportunidad de entrar en el camino de los convenios y al honrarlos,
regresan a la presencia del Padre. Al enseñar el arrepentimiento y bautizar a los conversos, congregamos al Israel disperso. El Libro de Mormón tiene 108 referencias a la casa de Israel. Al comienzo del Libro de Mormón, Nefi enseñó: porque toda mi intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham, y al Dios de Isaac, y al Dios de Jacob, y sean salvos. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob es Jesucristo, el Dios del Antiguo Testamento. Somos salvos cuando venimos a Cristo por medio de vivir su evangelio. Más tarde Nefi escribió: sí, mucho habló mi padre acerca de los gentiles y también de la casa de Israel, que se les compararía a un olivo, cuyas ramas serían desgajadas y esparcidas sobre toda la faz de la tierra, y que después que la casa de Israel fuese esparcida, sería de nuevo recogida, o en una palabra, después que los gentiles hubiesen recibido la plenitud del Evangelio, las ramas naturales del olivo, o sea, los restos de la casa de Israel, serían injertados o llegarían al conocimiento del verdadero Mesías, su Señor y su Redentor. Del mismo modo, al final del Libro de Mormón, el profeta Moroni nos recuerda nuestros convenios diciendo: a fin de que ya no seas más confundida y se cumplan los convenios que el Padre Eterno te ha hecho, oh casa de Israel. ¿Cuáles son los convenios del Padre Eterno a los que hace referencia Moroni? Leemos en el libro de Abraham: Jehová es mi nombre, y conozco el fin desde el principio, por lo tanto te cubriré con mi mano. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré sobremanera, y engrandeceré tu nombre entre todas las naciones, y serás una bendición para tu descendencia después de ti, para que en sus manos lleven este ministerio y sacerdocio a todas las naciones. El presidente Russell M. Nelson enseñó en una transmisión mundial reciente que ciertamente estos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad, y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de él. Pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Cuando hablamos de recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial, a ambos lados del velo, merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ellos deciden por sí mismos si quieren saber más. Eso es lo que estamos haciendo como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buscamos llevar al mundo a una comprensión del Evangelio de Jesucristo y a una conversión a Él. Nosotros somos los que congregan a los santos de los últimos días. Nuestra misión es clara. Hermanos y hermanas, seamos conocidos como aquellos que tomaron en serio la promesa de Moroni, oraron y recibieron una respuesta para saber que el Libro de Mormón es verdadero, y luego compartieron ese conocimiento con los demás en palabra y, lo más importante, en hechos. La función del Libro de Mormón es importante y contiene la plenitud del Evangelio. Nos conduce a la conversión y a los convenios con el Padre, los cuales, si los guardamos, nos aseguran un mayor don. El Libro de Mormón es la clave de la conversión de todos los hijos e hijas de nuestro Padre. Citando nuevamente al presidente Nelson: a medida que lean diariamente el Libro de Mormón, aprenderán la doctrina del recogimiento, las verdades acerca de Jesucristo, su expiación y la plenitud de su Evangelio, que no se encuentran en la Biblia. El Libro de Mormón es fundamental para el recogimiento de Israel. De hecho, si no hubiera el Libro de Mormón, la promesa del recogimiento de Israel no ocurriría. Permítanme concluir con las palabras del Salvador cuando enseñó a los nefitas sobre las bendiciones prometidas. Vosotros sois los hijos de los profetas, y sois de la casa de Israel, y sois del convenio que el Padre concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. Testifico que somos hijos e hijas de Dios, la simiente de Abraham, la casa de Israel. Estamos congregando a Israel por última vez y lo estamos haciendo con el Libro de Mormón, un libro que, combinado con el Espíritu del Señor, es la herramienta de conversión más poderosa. Somos guiados por un profeta de Dios, el presidente Russell M. Nelson, quien dirige el recogimiento de Israel en nuestros días. El Libro de Mormón es verdadero. Me ha cambiado la vida.
Les prometo, como lo han hecho Moroni y muchos profetas a través de los tiempos, que puede cambiar la de ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén. El 22 de marzo de 2016, justo antes de las 8 de la mañana, 2 bombas explotaron en el aeropuerto de Bruselas. Los élderes Richard Norby, Mason Wells y Joseph Ampe habían llevado a la hermana Fanny Klein al aeropuerto, donde tomaría un vuelo a su misión en Cleveland, Ohio. 32 personas perdieron la vida y todos los misioneros fueron heridos. El que sufrió más las heridas fue el elder Richard Norby, de 66 años. El elder Norby dijo de aquel momento: al instante supe lo que había sucedido. Traté de correr para ponerme a salvo, pero me desplomé de inmediato. Vi que mi pierna izquierda estaba gravemente herida y observé que de ambas manos salía un hollín negro semejante a una tela de araña. Tiré con cuidado, pero me di cuenta de que no era hollín, sino mi piel, que se había quemado. La camisa blanca se estaba poniendo roja por una lesión en mi espalda. Cuando fui plenamente consciente de lo que acababa de suceder, vino a mí un poderoso pensamiento. El Salvador sabía dónde me encontraba, lo que acababa de suceder y lo que yo estaba pasando en ese momento. Los días que siguieron fueron difíciles para Richard Norby y su esposa Pam. A él le fue inducido un coma, seguido de cirugías, infecciones y gran incertidumbre. Richard Norby vivió, pero su vida nunca sería la misma. Después de 2 años y medio, sus heridas siguen sanando. Una prótesis reemplaza la parte de la pierna que le falta y cada paso es diferente que antes, a aquel momento en el aeropuerto de Bruselas. ¿Por qué le sucedió eso a Richard y Pam Norby? Ellos habían sido fieles a sus convenios, previamente habían servido una misión en Costa de Marfil y habían criado una maravillosa familia. Sería comprensible que alguien dijera: no es justo, simplemente no está bien. Estaban dando su vida por el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo pudo suceder? Aunque los detalles difieran, las tragedias, las pruebas y las dificultades inesperadas, tanto físicas como espirituales, nos llegan a todos, porque esto es la vida terrenal. Esta mañana, al pensar en los discursantes de esta sesión de conferencia, me di cuenta de que 2 tienen hijos y 3 tienen nietos que han regresado inesperadamente a su hogar celestial. Ninguno se ha librado de la enfermedad y la tristeza. Y esta misma semana, un ángel en la tierra a quien todos amamos, la hermana Barbara Ballard, pasó al otro lado del velo. Presidente Ballard, nunca olvidaremos su testimonio de esta mañana. Buscamos la felicidad, anhelamos la paz, deseamos que haya amor y el Señor derrama sobre nosotros una asombrosa abundancia de bendiciones. Pero entremezclada con el gozo y la felicidad, una cosa es segura. Habrá momentos, horas, días y a veces años en los que su alma estará herida. Las Escrituras enseñan que probaremos lo amargo y lo dulce y que habrá oposición en todas las cosas. Jesús dijo: vuestro Padre hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Las heridas del alma no son exclusivas del rico o del pobre, de una cultura, un país o una generación. Sobrevienen a todos y son parte del aprendizaje que recibimos en esta experiencia terrenal. Mi mensaje hoy es especialmente para aquellos que están guardando los mandamientos de Dios, cumpliendo sus promesas a Dios, y que como el matrimonio Norby u otros hombres, mujeres y niños en esta audiencia mundial hacen frente a pruebas y desafíos inesperados y dolorosos.
Tal vez nuestras heridas sean por un desastre natural o un desafortunado accidente. Quizás provengan de un esposo o una esposa infiel que pone del revés la vida del cónyuge recto y de sus hijos. Las heridas pueden venir de la oscuridad y la sombra de la depresión, de una enfermedad inesperada, del sufrimiento o la muerte prematura de alguien a quien amamos, de la tristeza por un familiar que se aparta de la fe, de la soledad cuando las circunstancias nos privan de un compañero eterno, o de cientos de dolorosas y desalentadoras penas que no puedo ver. Todos entendemos que las dificultades son parte de la vida, pero cuando nos llegan personalmente, pueden dejarnos sin aliento. Sin llegar a alarmarnos, debemos estar preparados. El apóstol Pedro dijo: Amados, no os asombréis del fuego de prueba que os ha sobrevenido para poneros a prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Junto a los brillantes colores de la felicidad y el gozo, los oscuros hilos de la prueba y la tragedia están profundamente tejidos en la tela del plan de nuestro Padre. Esas pruebas, aunque difíciles, a menudo se convierten en nuestros mejores maestros. Cuando contamos el milagroso relato de los 2060 jóvenes soldados de Elamán, nos encanta este versículo. Mediante la bondad de Dios y para nuestro gran asombro y también para el gozo de todo nuestro ejército, ni uno solo de ellos había perecido. Pero la frase continúa: y no hubo entre ellos uno solo que no hubiese recibido muchas heridas. Cada uno de los 2060 recibió muchas heridas, y cada uno de nosotros recibirá heridas en la batalla de la vida, ya sean físicas, espirituales o ambas. Nunca se den por vencidos, independientemente de lo profundas que sean las heridas de su alma, o cuál sea la causa, el momento o el lugar en que suceden, o que persistan más o menos en el tiempo. Ustedes no han nacido para morir espiritualmente. Están hechos para sobrevivir espiritualmente y para vivir e incrementar su fe y su confianza en Dios. Dios no ha creado a nuestros espíritus para que no dependamos de Él. Nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo, mediante la incalculable capacidad del don de su expiación, no solo nos salva de la muerte y nos ofrece por medio del arrepentimiento el perdón de nuestros pecados, sino que también está listo para salvarnos de las penas y los dolores de nuestra alma herida. El Salvador es nuestro buen samaritano, enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Él viene a nosotros cuando otras personas pasan de largo. Con compasión, Él unta su bálsamo sanador en nuestras heridas y las venda. Él nos lleva en brazos. Él nos cuida. Él nos invita a venir a Él. Y Él nos sanará. Y Jesús sufrirá dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase para que pueda tomar sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, tomando sobre sí nuestras debilidades con misericordia. Venid, desconsolados, cualquiera sea vuestro dolor, venid al asiento de la expiación con ferviente oración. Traed vuestro corazón herido, vuestra angustia derramada. No hay pesares en la tierra que el cielo no pueda curar. En un momento de tremendo sufrimiento, el Señor dijo al profeta José: todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. ¿Cómo pueden las dolorosas heridas ser para nuestro bien? Cuando pacientemente permanecemos firmes en el crisol de las pruebas terrenales, el poder sanador del Salvador nos brindará luz, comprensión, paz y esperanza. Oren con todo su corazón, fortalezcan su fe en Jesucristo, en su realidad, en su gracia. Aférrense a sus palabras. Te basta mi gracia, porque mi poder
se perfecciona en la debilidad. Recuerden, el arrepentimiento es una poderosa medicina espiritual. Guarden los mandamientos y sean dignos del Consolador, recordando que el Salvador prometió: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La paz del templo es un reconfortante bálsamo para el alma herida. Regresen a la casa del Señor con sus corazones heridos y los nombres de sus familiares con tanta frecuencia como les sea posible. El templo proyecta la brevedad de la vida terrenal sobre la pantalla panorámica de la eternidad. Miren atrás y recuerden que ustedes demostraron su dignidad en su estado premortal. Ustedes son valientes hijos e hijas de Dios y con su ayuda pueden salir triunfantes en las batallas de este mundo caído. Lo han hecho antes y pueden hacerlo otra vez. Miren hacia adelante. Sus problemas y pesares son muy reales, pero no durarán para siempre. Sus noches oscuras pasarán, porque el Señor sí se levantó con sanidad en sus alas. El matrimonio Normie me dijo: en ocasiones nos sobreviene la desilusión, pero nunca permitimos que se quede. Y como dijo el apóstol Pablo, estamos atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Quizás estén exhaustos, pero nunca se den por vencidos. Aún con sus propias y dolorosas heridas, ustedes tenderán instintivamente la mano a otras personas heridas confiando en las promesas del Salvador. Él dijo: todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. Los heridos que curan las heridas de otras personas son ángeles de Dios sobre la tierra. En solo unos momentos escucharemos a nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, un hombre de inquebrantable fe en Jesucristo, un hombre de esperanza y de paz, a quien Dios ama, pero no ha librado de las heridas del alma. En 1995, cuando su hija Emily esperaba un bebé, fue diagnosticada con cáncer. Hubo días de esperanza y felicidad cuando dio a luz un bebé sano. Pero el cáncer regresó y su querida Emily falleció justo 2 semanas después de cumplir 37 años, dejando a su amado esposo y a 5 niños pequeños. En la conferencia general, poco después de su fallecimiento, el elder Nelson confesó: junto con mis lágrimas de pesar, he deseado haber podido hacer más por nuestra hija. Si yo tuviera el poder de la resurrección, me habría sentido tentado a devolverle la vida. Pero Jesucristo posee esas llaves y las utilizará para Emily y para todas las personas en el propio tiempo del Señor. El mes pasado, cuando visitaba a los santos en Puerto Rico y recordaba el devastador huracán del año pasado, el presidente Nelson habló con amor y compasión. Él dijo: esto es parte de la vida. Es por lo que estamos aquí. Estamos aquí para tener un cuerpo y para ser probados. Algunas de esas pruebas son físicas, otras espirituales, y sus pruebas aquí han sido tanto físicas como espirituales. Ustedes no se han dado por vencidos. Y estamos muy orgullosos de ustedes. Son fieles santos, han perdido mucho, pero en medio de todo ello han fortalecido su fe en el Señor Jesucristo. A medida que guardamos los mandamientos de Dios, hallaremos gozo, aún en medio de nuestras circunstancias más adversas. Mis hermanos y hermanas, les prometo que aumentar su fe en el Señor Jesucristo les proporcionará fortaleza adicional y mayor esperanza. Para ustedes, los justos, el sanador de nuestras almas sanará en su tiempo y en su manera todas sus heridas. No habrá injusticia, persecución, prueba, tristeza, quebranto, sufrimiento ni herida. No importa cuán profunda,
cuán extensa o cuán dolorosa, que quede excluida del consuelo, la paz y la esperanza perdurable de aquel cuyos brazos abiertos y manos heridas nos recibirán de regreso a su presencia. Ese día, testifica el apóstol Juan, los justos que han salido de la gran tribulación estarán vestidos de ropas blancas delante del trono de Dios. El Cordero extenderá su pabellón sobre ellos y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ese día llegará y de ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. We are grateful to those who have spoken to us. Agradecemos a todos los discursantes que nos han hablado hasta ahora y al coro del tabernáculo por la hermosa música que nos han proporcionado esta mañana. Ahora el coro nos complacerá con su voz como estruendo. Y después tendremos el privilegio de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Después de las palabras del presidente Nelson, el coro cerrará esta reunión cantando "Estoy bien con mi Dios". Y la última oración la ofrecerá el elder Donald L. Hallstrom, de los 70.
Gracias al coro. Mis queridos hermanos y hermanas, en este hermoso día de reposo, nos regocijamos juntos por las muchas bendiciones recibidas del Señor. Agradecemos sus testimonios del Evangelio restaurado de Jesucristo, los sacrificios que han hecho para mantenerse en su senda del convenio o para volver a ella, y su servicio, el servicio consagrado que prestan en su iglesia. Hoy me siento obligado a analizar con ustedes un asunto de gran importancia. Hace unas semanas publiqué una declaración concerniente a la forma correcta de referirnos al nombre de la iglesia. Lo hice porque el Señor me indicó la importancia del nombre que Él ha decretado para su iglesia, a saber, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Como es de esperar, las reacciones a esa declaración y a la revisión hecha a la guía de estilo han sido diversas. Muchos miembros corrigieron de inmediato el nombre de la iglesia en sus blogs y páginas de las redes sociales. Otros se preguntaron por qué. Con todo lo que sucede en el mundo era necesario poner énfasis en algo tan intrascendente. Y algunos hasta dijeron que no podría hacerse, así que ¿para qué intentarlo siquiera? Permítanme explicar por qué nos interesa tanto este asunto. Pero primero quisiera declarar lo que este esfuerzo no implica. No es un cambio de nombre, no es un cambio de marca comercial, no es algo cosmético, no es un capricho y no es intrascendente. Sí, es una corrección. Es el mandamiento del Señor. José Smith no dio nombre a la iglesia que se restauró mediante él, ni tampoco lo hizo Mormón. Fue el Salvador mismo quien dijo: porque así se llamará a mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Aún antes, en el año 34 antes de Cristo, después de Cristo, nuestro Señor resucitado instruyó de modo similar a los miembros de su iglesia cuando los visitó en lo que hoy conocemos como las Américas. En aquel momento dijo: daréis mi nombre a la iglesia. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. Y si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia. Por lo tanto, el nombre de la iglesia no está sujeto a cambios. Cuando el Salvador indica claramente cuál debe ser el nombre de su iglesia e incluso precede su declaración con las palabras «así se llamará mi iglesia», esa es su voluntad. Y si permitimos que se usen o que se adopten apodos o incluso los fomentamos nosotros mismos, Él se siente ofendido. ¿Qué implica un nombre, o en este caso, un apodo? Cuando se trata de los apodos de la iglesia, tales como la iglesia Sud, la iglesia mormona, o la iglesia de los santos de los últimos días, la omisión más obvia es la ausencia del nombre del Salvador. Quitar el nombre del Señor de la iglesia del Señor es una gran victoria para Satanás. Cuando desechamos el nombre del Salvador, desdeñamos sutilmente todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, incluso su expiación. Consideren estas cosas desde su perspectiva. En la vida preterrenal, Él era Jehová, el Dios del Antiguo Testamento.
bajo la dirección de su Padre, fue el creador de este y de otros mundos. Decidió someterse a la voluntad de su Padre y hacer algo a favor de todos los hijos de Dios que nadie más podía hacer. Al condescender a venir a la tierra como el unigénito del Padre en la carne, fue brutalmente vituperado, escarnecido, escupido y azotado. En el jardín de Getsemaní, nuestro Salvador tomó sobre sí cada dolor, cada pecado y toda angustia y sufrimiento que experimentaremos alguna vez ustedes y yo y toda persona que haya vivido o vivirá. Bajo el peso de aquella carga atroz, sangró por cada poro. Todo ese sufrimiento se intensificó cuando lo crucificaron cruelmente en la cruz del Calvario. Mediante tales atroces experiencias y su subsiguiente resurrección, su expiación infinita, Él otorgó la inmortalidad a todos y nos rescató a cada uno de nosotros de los efectos del pecado con la condición de que nos arrepintamos. Tras la resurrección del Salvador y la muerte de sus apóstoles, el mundo se sumió en décadas de oscuridad. Luego, en el año 1820, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron al profeta José Smith para dar inicio a la restauración de la Iglesia del Señor. Después de todo lo que Él había soportado, después de todo lo que había hecho por el género humano, me doy cuenta con profundo remordimiento de que hemos transigido inconscientemente a que la Iglesia restaurada del Señor se la llame por otros nombres, y por todos ellos suprimen el sagrado nombre de Jesucristo. Cada uno de ellos. Cada domingo, al tomar la Santa Cena, dignamente renovamos la promesa sagrada que hacemos a nuestro Padre Celestial de que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de su Hijo Jesucristo. Prometemos seguirlo, arrepentirnos, guardar sus mandamientos y recordarle siempre. Al omitir su nombre de su iglesia, ¿estamos quitándolo inadvertidamente a Él como el punto central de nuestra vida? Tomar sobre nosotros el nombre del Salvador incluye declarar y testificar a otras personas, mediante nuestras acciones y nuestras palabras, que Jesús es el Cristo. Hemos temido tanto ofender a alguien que nos haya llamado mormones, que hemos sido negligentes en defender al Salvador mismo, en defenderlo mediante el nombre mismo por el cual se llama su iglesia. Si nosotros, como pueblo y como personas, hemos de tener acceso al poder de la expiación de Jesucristo, para que nos purifique y sane, para que nos fortalezca y magnifique, y para que en última instancia nos exalte, debemos reconocerlo claramente a Él como la fuente de tal poder, empezando por referirnos a su iglesia por el nombre que Él decretó. Para gran parte del mundo, la Iglesia del Señor en la actualidad está camuflada como la Iglesia mormona. Pero nosotros, como miembros de la Iglesia del Señor, sabemos quién está a la cabeza de ella: Jesucristo mismo. Desafortunadamente, muchas de las personas que oigan el término mormón podrían pensar que adoramos a Mormón. No es así. Honramos y respetamos a aquel gran profeta de la antigua América, pero no somos discípulos de Mormón. Somos los discípulos del Señor. En los primeros días de la Iglesia restaurada, términos tales como la Iglesia mormona y los mormones se usaban a menudo como epítetos, como términos crueles e injuriosos, cuyo objeto era borrar la mano de Dios de la restauración de la Iglesia de Jesucristo en estos últimos días. Hermanos y hermanas,
hay muchos argumentos mundanos en contra de restaurar el nombre correcto de la Iglesia. Debido al mundo digital en el que vivimos y con la optimización de los sistemas de búsqueda que nos ayudan a todos nosotros a hallar la información que necesitamos casi al instante, incluso información sobre la Iglesia del Señor. Los críticos dicen que no es prudente realizar una corrección a estas alturas. Otras personas creen que, ya que se nos conoce tan extensamente como mormones y como la Iglesia mormona, deberíamos dejarlo como está. Si se tratara de un debate sobre la marca comercial de alguna organización creada por el hombre, tales argumentos podrían ser tenidos en cuenta, pero en este asunto tan crucial, acudimos a aquel cuya iglesia esta es y reconocemos que los cambios de Jehová no son y que jamás serán los caminos de los hombres. Si somos pacientes y hacemos nuestra parte, el Señor nos guiará a lo largo de esta importante labor. Después de todo, sabemos que Él ayuda a quienes procuran hacer su voluntad, tal como ayudó a Nefi a realizar la labor de construir un barco para cruzar el mar. Queremos ser corteses y pacientes en nuestros esfuerzos por corregir estos errores. Los medios de comunicación responsables serán comprensivos en respuesta a nuestra petición. En una conferencia general anterior, el elder Benjamín de Hoyos habló de tal situación y dijo lo siguiente: hace algunos años, mientras servía en la Oficina de Asuntos Públicos de la Iglesia en México, a un compañero y a mí se nos invitó a participar en un programa de radio. Uno de los conductores del programa nos preguntó: ¿por qué tiene su iglesia un nombre tan largo? Mi compañero y yo sonreímos ante esa magnífica pregunta y procedimos a explicar que el nombre de la iglesia no había sido elegido por hombre alguno, sino que había sido dado por el Salvador mismo. A lo que el conductor del programa inmediata y respetuosamente agregó: entonces lo repetiremos con mucho gusto. Ese reportaje nos brinda un modelo. Uno a uno, se requerirá de nuestro mejor esfuerzo en lo individual para corregir los errores que se han infiltrado a lo largo de los años. El resto del mundo puede o no seguir nuestro ejemplo y llamarnos por el nombre correcto. No obstante, no tenemos derecho a sentirnos frustrados cuando la mayoría del mundo llama a la Iglesia y sus miembros por el nombre incorrecto si nosotros hacemos lo mismo. Nuestra guía de estilo resulta útil. Esta indica: como primera referencia se refiere al nombre completo de la Iglesia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando se necesite una segunda referencia abreviada, se insta a usar los términos la Iglesia o la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia restaurada de Jesucristo también es preciso y apropiado. Si alguien preguntara: ¿usted es mormón?, podrían responder: si me pregunta si soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sí, lo soy. Lo soy, por cierto. Si alguien preguntase: ¿es usted santo de los últimos días?, podrían responder: sí, lo soy, creo en Jesucristo y soy miembro de su iglesia restaurada. Mis queridos hermanos y hermanas, les prometo que si hacemos todo cuanto podamos por restaurar el nombre correcto de la iglesia del Señor, aquel cuya iglesia esta es, derramará su poder y sus bendiciones sobre la cabeza de los santos de los últimos días de formas que jamás hemos visto. Tendremos el conocimiento y el poder de Dios para ayudarnos a llevar las bendiciones del Evangelio restaurado de Jesucristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y para preparar el mundo para la segunda venida del Señor. Entonces,
¿Qué implica un nombre? Cuando se trata del nombre de la Iglesia del Señor, la respuesta es, lo implica todo. Jesús nos mandó llamar a la Iglesia por su nombre, porque esta es su Iglesia, llena de su poder. Sé que Dios vive. Jesús es el Cristo. Él dirige su Iglesia hoy, en la actualidad. De ello lo testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Sorrows like sea.
Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, nos hemos reunido este día de reposo como miembros y amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos, Padre, agradecidos por nuestro profeta, quien nos guía en estos últimos días. Agradecemos esta época de revelación abundante y entendemos que con muchas bendiciones recibimos mucha responsabilidad de obrar de la mejor manera en nuestras familias y como individuos y elevarnos y procurar entender no solamente lo que debemos hacer, sino el por qué lo hacemos. Entender que los principios y las doctrinas que se han enseñado en esta sesión y este día y todo el fin de semana vienen las cosas de ti y de tu Hijo, y que a medida que nosotros sigamos estos consejos, seremos bendecidos y vendremos a ti y a tu Hijo y obtendremos la vida eterna. Agradecemos por todos los que tienen el manto apostólico y la bendición y privilegio que es de poseer el sacerdocio de tu Hijo y tuyo. Ahora nos despedimos, Padre, por un tiempo, para que podamos contemplar y entender y hacer las cosas que hemos comprendido el día de hoy. Te amamos, Padre. Amamos a tu Hijo y rogamos en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Siempre he amado a mi mamá, pero hubo un día cuando realmente me enfadé con ella. Cuando papá llegó a casa, sabía que estaba en problemas, pero en lugar de enojarse, me enseñó una lección que no olvidaré.
Algunos de los fuertes lanzamientos estaban dañando el porte de carros, y papá me explicó que las palabras duras también pueden dañar. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Long day. Oh, yeah. So just relax tonight. Can't. It's bowling night. Tell you what, if you could think of something really fun to do, I'll stay home tonight. It's a bad hair day, so I'm not gonna make it tonight. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We know where they've taken her. We are here to save the princess. But the princess is sleeping. Imagine what a little time can do for your family. Me acuerdo de un día cuando tenía como 6 años que tomé algo de la tienda. Y recordando ese día, habría sido muy fácil para mi papá regañarme y esperar que nunca lo hiciera otra vez. Lo que sea que tomé no valía mucho, pero la lección que aprendí valió todo. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al principio eran rivales. Pero cuando más importaba, se unieron como hermanos. Imagínese lo que un poco de tiempo puede hacer por su familia. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Todo lo que necesitaba escuchar ese día fue lo que me dijo mi papá. Me dijo que nunca serás ganador si pierdes la calma. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hey, Dad, can you come out and shoot some hoops with me? Sorry, I can't right now. Dad, studies show that by the time I'm 12, I can be influenced by friends more than parents. You know, Billy, he's a pretty good kid, most of the time. But do you really want him influencing me more than you? Billy. Spot your 3 points. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Mom, why don't we all go rollerblading tonight? Not tonight, honey. Mom, spending time with me now means having a better chance of being close to me when I'm a teenager. And I become a roller coaster of emotions. How are you going to deal with that if we're not close? Go get your blades. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. How you doing, Jack? Couldn't be better. What? Just thinking about Jack over there. Doesn't he ever have anything important to do? Hey, Max, where are you going? Over next door to play. Well, I can play with you. It's okay, Dad. I know you're busy. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Hide and seek? No. Kids often withdraw when their needs aren't being met. So it's up to us as parents to communicate with them. And once they know we care, well, we don't really have to say much at all. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
While temple and family history work has the power to bless those beyond the veil, it has an equal power to bless the living. It has a refining influence on those who are engaged in it. This is how you and I become saviors on Mount Zion. There is a joy and satisfaction that is only understood through spiritual feelings. We are linked to them forever. As an apostle of the Lord Jesus Christ, I leave my blessing upon you with a promise that if you look beyond the bonds of time and mortality and help those who cannot help themselves, you will be blessed with more closeness and joy in your family and with the divine protections afforded those who are faithful in His service. As you respond in faith to this invitation, your heart shall turn to the fathers. The promises made to Abraham, Isaac, and Jacob will be implanted in your hearts. Your patriarchal blessing with its declaration of lineage will link you to these fathers and be more meaningful to you. Your love and gratitude for your ancestors will increase. Your testimony of and conversion to the Savior will become deep and abiding. You'll find not only protection from the temptation and ills of this world, but you'll also find personal power, power to change, power to repent, power to learn, power to be sanctified, and power to turn the hearts of your family together and heal that which needs healing. Your own knowledge and faith in the Savior will increase, and you will receive a more certain witness that life continues beyond the veil. I know that life continues beyond the veil. I know it. I invoke a special blessing on you, parents, you youth, and you children, that each of you will find joy and be blessed in every other aspect of your life as you fulfill the obligation that has been sent from heaven. And I promise you will be protected against the intensifying influence of the adversary. As you participate and love this holy work, you will be safeguarded in your youth and throughout your lives. With the blessings of modern technology, we can express gratitude and joy about God's great plan for His children in a way that can be heard not only around our workplace, but around the world. We have a glad message to share, and we have a message of joy. Use your hands to block and text message the gospel to all the world, all at the right time and at the right place. Preach the gospel at all times, and if necessary, use words.
Las mayores bendiciones de la Conferencia General las recibimos después de que dicha conferencia ha concluido. Recuerden el patrón registrado con frecuencia en las Escrituras. Nos congregamos para escuchar las palabras del Señor y volvemos a nuestros hogares para vivirlas. ¿Quién iba a imaginarse hace apenas unos años que tantos mensajes de las conferencias generales cabrían en un bolsillo? Pero estudiarlos, meditarlos y escucharlos durante los momentos tranquilos del día mejorará la comunicación con el Espíritu. Los discursos de la Conferencia General están disponibles en la aplicación Biblioteca del Evangelio, en lds.org, en el canal Mormón y en las revistas de la Iglesia. Los insto a leer los discursos una vez más y a meditar en los mensajes que contienen. Me he dado cuenta que estos sermones inspirados me resultan más provechosos cuando los estudio con mayor detenimiento. Este es el informe mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de octubre de 2018. A continuación, miembros de los 12 se reúnen con jóvenes de la Iglesia, a veces en su propio idioma. Reforzando lazos. Líderes de la Iglesia se reúnen con representantes de la NAACP y encuentran más puntos en común. Filadelfia, lo nuevo y flamante se combina con antiguos tesoros. Les contaremos cómo el templo y otros proyectos infunden nueva vida al centro de la ciudad. Fue una señal de que, 1, la gente quiere vivir allí y 2, que hay actividad. Pero antes, el presidente Russell M. Nelson se reúne con miembros y amigos de la Iglesia en todo el mundo. Russell M. Nelson, el 17º presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, saludó, ministró y se dirigió a miles de fieles en todo el mundo en la gira que hizo en primavera con su esposa Wendy por 3 continentes y 8 ciudades en 11 días. Llevamos el amor del Señor a las personas, que aprenderán a amarse unos a otros y al Señor. El elder Jeffrey R. Holland de los 12 y su esposa Patricia acompañaron al presidente Nelson en su ministerio. Debemos recordar que él no es solo el presidente y profeta de la Iglesia, sino de todo el mundo. Primera parada, Londres, Inglaterra. Reunión con miembros el 12 de abril en la capilla de Hyde Park. Jesús es nuestro abogado ante el Padre, lo que significa que Él hablará por nosotros cuando necesitemos que se nos defienda. Es una experiencia extraordinaria. Me siento como si flotara. No puedo explicarlo. Es maravilloso. 2 días después, con el elder Holland, el presidente Nelson viajó a la Tierra Santa. Allí se dirigió a miembros y amigos de la Iglesia en el centro de Jerusalén de la Universidad Brigham Young. Es un honor para mí estar entre los muchos que enseñan y testifican del Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, nuestro Redentor, Dios y Rey. La gira del profeta se dirigió de Israel al sur, hacia África, hasta Nairobi, Kenia. Allí el elder Holland habló de la importancia de la recomendación para el templo en espera de la construcción del templo de Nairobi, anunciado hace 1 año. Si tienen esa certificación, están señalando algo al cielo y en la tierra sobre quienes son como santos de los últimos días. El presidente Nelson viajó hasta Harare, Zimbabue, para reunirse con miles de santos de los últimos días.
Allí visitó una posible ubicación en donde se construirá el templo. Luego, el presidente Nelson hizo su quinta visita de la gira mundial a Bengaluru, India. El templo anunciado será el primero de la India, con más de 1.000 millones de habitantes. Fue emocionante recibir esa verdadera impresión de que debía anunciar que habrá un templo aquí en la India. Tras una semana de ministerio mundial, el presidente Nelson transmitió el gozo y la ilusión de un templo en Bangkok, Tailandia. Como se había anunciado, esta ciudad tendrá su propio templo. Construiremos este templo lo antes posible. Pero ustedes deben edificarse hasta el punto de poder asistir al templo. El 21 de abril se reunió en Hong Kong una cifra récord de personas. El presidente Nelson y el Elder Holland se reunieron con millares procedentes de China, Filipinas y otras partes de Asia. Hacia el este, en el Pacífico, el Ministerio Mundial del presidente Nelson terminó en el campus de BYU, Hawái, en la isla de Oahu. No nos afecta el desfase horario. Siempre de buen humor, el presidente Nelson se dirigió a santos de los últimos días de muchas nacionalidades que viven en esas islas. Nuestro mensaje para ustedes es el mismo que hemos dado a otros: que Dios vive, que Jesús es el Cristo y que esta es su iglesia. Estaremos eternamente agradecidos a los Nelson por su invitación a venir con ellos. Siempre siento el espíritu aquí en la IE. En cualquier estrado y en cualquier nación, puedo testificar que sé que el presidente Russell Marion Nelson ha sido llamado por Dios para ser el profeta viviente del Señor en la tierra en esta época. De todos los lugares en los que ha ministrado este año, quizás Seattle, Washington haya sido su visita más pública. El 15 de septiembre, el profeta de 94 años se dirigió a los miembros en un devocional especial en el estadio de béisbol Safeco Field. Nunca antes hemos hablado en un campo de béisbol. Fue la reunión más grande de este tipo en la historia de la iglesia en el noroeste del Pacífico. Dios es un Dios inmutable, pero mientras la iglesia avanza en cada nación y pueblo y en estos últimos días, podemos esperar nuevos mensajes que proceden de Dios por medio del profeta y disfrutar de ellos. Les ruego que no dejen que las tentaciones del mundo, incluida la tentación del trabajo que tanto tiempo ocupa, les distraiga del motivo de su presencia en la tierra. ¿Usarán su albedrío para elegir a Jesucristo y su evangelio? Luego, el presidente Nelson y el presidente Eyring viajaron a Vancouver, Columbia Británica, al centro de eventos de Langley, donde expresaron ante una gran audiencia el propósito del programa de la iglesia. En un breve comunicado de prensa, hemos declarado que queremos que se use nuestro nombre correcto. Durante su visita a los miembros canadienses, el presidente Nelson dedicó tiempo para reafirmar el nombre oficial de la iglesia. El Señor dijo que el nombre de la iglesia será la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y punto. No es algo negociable. Los errores que se han producido deben corregirse. Por segunda vez en nuestra historia, un presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días participó en una transmisión mundial para jóvenes. Lo hizo ante 20,000 mujeres y hombres jóvenes y sus líderes en el centro de conferencias de Salt Lake City. Los invito a prepararse haciendo 5 cosas que los cambiarán a ustedes y los ayudarán a cambiar el mundo. Mi primera invitación es que se despeguen de la constante dependencia de las redes sociales y lleven a cabo un ayuno de 7 días de las redes sociales. Durante 3 semanas seguidas, hagan un sacrificio semanal de tiempo al Señor. Evalúen minuciosamente su vida. Oren cada día para que todos los hijos de Dios reciban las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. Destáquense
Sean diferentes a los demás. Ustedes y yo sabemos que deben ser una luz para el mundo. Durante la sesión del sábado por la mañana de la pasada conferencia general en marzo, Henry B. Eyring, segundo consejero en la primera presidencia, anunció a una audiencia mundial el llamamiento al quórum de los 12 apóstoles del elder Gary W. Gong y del elder Ulises Soares. Estos llamamientos cubrían las 2 vacantes debidas al fallecimiento del presidente Thomas S. Monson y del elder Robert D. Hales. El sentimiento abrumador en mi corazón fue una gran humildad ante el Señor. Es un privilegio tan grande servir en la iglesia, en cualquier lugar que tengamos el placer y la bendición de hacerlo. En la sesión del domingo por la tarde, el presidente Nelson anunció que los programas de orientación familiar y maestras visitantes se conocerán como ministración. Los líderes explicaron que este programa se centra más en las necesidades de una persona o familia. A veces pensamos que tenemos que hacer algo grandioso para que cuente como servicio, pero los simples actos de servicio pueden tener efectos profundos en los demás y en nosotros también. El presidente Nelson también anunció que los sumos sacerdotes y los élderes de barrio o rama se combinarán en un solo quórum de élderes. Estos ajustes aumentarán la capacidad y la habilidad de los hombres que poseen el sacerdocio a fin de servir a los demás. En mayo, los líderes de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se reunieron para hacer avanzar proyectos conjuntos de servicio. Esta mañana hemos empezado a evaluar cómo nuestros respectivos miembros y otras personas pueden servir y avanzar juntos, por ejemplo, mediante la educación y el servicio humanitario. Tenemos que hablar por quienes no pueden hacerlo. Lo hacemos como defensores, pero ahora con unos compañeros que buscan la armonía y la civilidad en nuestra comunidad. Damas y caballeros, declaro inaugurada la convención número 109. La relación de la Iglesia con la NAACP se amplió en julio durante su asamblea anual número 109 en San Antonio, Texas. Este es el comienzo de una relación. Se trata de conocernos unos a otros y lo haremos al conversar. Como parte de su creciente colaboración con la Iglesia, el elder Jack N. Gerard, 70 autoridad general, fue el primer líder santo de los últimos días en hablar en la conferencia. Es un gran honor y privilegio presentarme ante ustedes como amigo de la NAACP y sus líderes. La vicepresidenta de la organización contó cómo se sentían los líderes de la NAACP sobre la reunión celebrada en Salt Lake City este mismo año. A pesar de nuestras reservas, salimos de esa reunión entendiendo mejor nuestra mutua historia y el deseo de reconocer el pasado y seguir adelante trabajando juntos por el bien común. El Centro de Conferencias cobró vida en junio, cuando miembros de la Iglesia de todo el mundo celebraron la revelación de 1978, que extendió las bendiciones del sacerdocio y del templo a todos los hijos de Dios. Los miembros de color y de ascendencia africana confiaron y esperaron en el Señor. Una carta firmada por la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días acaba de hacer un anuncio muy importante. El 1 de junio de 1978, hoy hace 40 años, lo que se prometió desde el principio se cumplió. La restauración continuó desarrollándose. Lloré de gozo. Esa es la escena que se grabó en mi memoria de ese anuncio inolvidable hace 40 años. Al mirar hacia el futuro, uno de los efectos más importantes de la revelación sobre el sacerdocio es su llamado divino a abandonar actitudes de prejuicio contra cualquier grupo de los hijos de Dios. A child of God.
Es mi ruego que podamos superar toda carga de prejuicio y caminar rectamente con Dios y los unos con los otros en perfecta paz y armonía. A continuación, un apóstol habla a los jóvenes desde los sagrados terrenos de Nabú y responde a sus preguntas sobre la historia de la iglesia. En Nauvoo, Illinois, a orillas del río Mississippi, se encuentra el hermoso templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Con este escenario de fondo, se realizó una transmisión mundial para todos los jóvenes adultos de la Iglesia. El evento marcó la publicación de un nuevo libro producido por la Iglesia titulado Santos, la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es la tercera vez en casi 200 años desde su organización que la Iglesia publica una historia completa. Participaron un apóstol de la Iglesia, el elder Quentin L. Cook, historiadores de la Iglesia y una audiencia de jóvenes adultos que hicieron preguntas sobre la historia de la Iglesia. Derek de Canadá pregunta, ¿José tradujo las planchas de oro o se trató de una revelación? José Smith nos dice que tradujo el Libro de Mormón por el don y el poder de Dios. Usó el Urim y el Tumim y la piedra evidente como ayuda con el proceso de traducción. Sus experiencias con la traducción fueron sagradas y muy personales y no nos dio muchos detalles. Pero para mí lo importante es el contenido del Libro de Mormón. Este libro forjó quién soy y marcó mi forma de ver el mundo, y cuando hago algo bien, doy gracias al Libro de Mormón. ¿Se puede investigar para encontrar respuestas y relatos fiables? Hay muchos debates históricos en línea sobre nuestra historia. En su mayoría producen más oscuridad que luz. Si la fuente de información contiene muchos emoticonos y signos de admiración, empecemos por otro sitio. Quienes escribimos historia para la iglesia, como Kate y yo, sentimos una gran responsabilidad de escribir una historia honesta y correcta que nos ayude a entender el pasado. Tengan buen ánimo, sean cuales sean sus desafíos. Muchos de ustedes tienen dificultades. Deben saber que tenemos un Dios que nos ama. El entusiasmo y el calor de la congregación han sido magníficos. No podría sentirme más positivo con la audiencia de esta noche. Estos adolescentes de Osaka llevan mucho tiempo esperando este día. Estoy muy contenta porque este evento será una de las mejores experiencias de mi vida. Una visita de un apóstol de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y este apóstol habla su idioma. El elder Kerry Stevenson y su esposa Lisa asistieron a un evento especial con el elder Kazuhiko Yamashita, de los 70, y su esposa Tazuko. Este evento se transmitió a los jóvenes de la iglesia de todo Japón, en japonés, y permitió a los jóvenes hacer preguntas sobre temas como el matrimonio, la tecnología y el buen uso del tiempo. Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Él los ama a cada uno de ustedes. Ha sido un gran privilegio poder testificar de Jesucristo en japonés ante nuestros santos japoneses, en particular estos jóvenes. Son el tesoro de Japón. Varias líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días recorrieron 4 estados del medio oeste de los Estados Unidos para reunirse con líderes de la comunidad y ministrar a los miembros. La hermana Sharon Eubank, directora de la sección humanitaria de la Iglesia y consejera en la presidencia general de la Sociedad de Socorro, se unió a otros líderes locales de la Iglesia en Omaha, Nebraska, para reunirse con la alcaldesa Jean Stothert. Una de las organizaciones de mujeres más antiguas del mundo.
La Iglesia ha colaborado con los servicios familiares luteranos de Nebraska para ayudar a los refugiados. ¿Qué prioridades tienen? ¿Qué podemos hacer para ayudarles más? Porque queremos saber más. Asimismo, la hermana Becky Craven de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes habló en Wichita, Kansas, y la hermana Lisa Harkness de la Presidencia General de la Primaria estuvo en Iowa City, Iowa. En breve, una hermosa combinación de historia y horizonte. Lo que la Iglesia está haciendo en el noreste de los Estados Unidos es un modelo de promoción de la comunidad. Mucha de la gente que conozco nunca se imaginaría que en algún momento intenté quitarme la vida. En una labor continua por prevenir el suicidio, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha publicado una serie de videos que animan a los miembros a escuchar y a amar a quienes piensan en suicidarse. Para mí, sanar significa tener fe en que, aunque las dificultades sigan ahí, con el tiempo, poco a poco, aprenderé a vivir con mis desafíos. Hay una antigua idea sectaria de que el suicidio es un pecado y que el suicida es desterrado al infierno para siempre. Eso es totalmente falso. Creo que en la gran mayoría de los casos, esas personas han llevado una vida heroica y el suicidio no será la característica que defina su eternidad. Además de relatos de pérdida y supervivencia, el elder Dale G. Renlund del Quórum de los 12 Apóstoles y la hermana Carol F. McConkie, que sirvió en la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, comparten ideas y esperanza para las personas que enfrentan esos desafíos. Y cuando alguien dice que está pensando suicidarse o ha contemplado un plan concreto para quitarse la vida, es algo impactante. Y en ese momento uno no sabe qué decir. Al mismo tiempo, uno tiene que calmarse y buscar el Espíritu del Señor para que le guíe y ayude a expresar ese amor por esa persona y asegurarle que está ahí para ayudarla y apoyarla y que no se irá a ninguna parte hasta que encuentre ayuda. Los videos ya están disponibles en suicide.lds.org. Aquí nació la Constitución y se encuentran el Independence Hall, la Campana de la Libertad y otras preciosas reliquias estadounidenses. Filadelfia, Pensilvania, ha sido un bastión de la libertad y la democracia. En armonía con esos ideales, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días edificó recientemente un templo en la ciudad del amor fraternal. Una gran parte de lo que tenemos en el templo recuerda las salas en las que se firmaron la Constitución y la Declaración de Independencia. Al igual que en otros lugares del mundo donde viven, trabajan y adoran los miembros, la Iglesia hace lo posible por ser un buen vecino y contribuir a la comunidad de forma positiva. Filadelfia es un ejemplo excelente. El templo ha sido una grata incorporación a la ciudad. Cuando se dijo que habría un proyecto complementario que estimularía la economía local, fue algo increíble. La Iglesia investigó qué se necesitaba en la zona. Los planificadores y líderes de la ciudad acordaron que una torre residencial mejoraría la revitalización de la zona conocida como Center City. La Torre Alexander se construyó en 2 años y medio y se contrató a comerciantes locales. Esta zona estaba desierta hace unos años. Esto era un gran estacionamiento. Es genial ver lo rápido y eficaz que suben estos rascacielos y su altura. Es hermoso para Filadelfia. Mi día empieza a las 4:30 de la mañana. Tomamos la grúa y la barra sale del remolque a las 6. A las 11 estamos vertiendo el hormigón. Cuando se endurece empezamos con los muros. Cuando empecé medía 1,80 m, ahora mido 1,60 m. Es muy duro. Es un buen trabajo, constante y difícil. Es un placer tener un trabajo estable cada mañana. Hay mucho orgullo en lo que hacemos. Lo mejor es cuando has terminado y ves el edificio funcionando. Es bonito verlo todo el tiempo, ver lo que has construido, en lo que has participado.
El edificio de apartamentos de 34 plantas recuerda el legado de Filadelfia. El haber imitado muchos de los rasgos históricos de los barrios antiguos de Filadelfia lo convierte en un hermoso edificio residencial antiguo, que se habría visto hace 60, 80 o 100 años. Encaja muy bien en este barrio. El edificio de apartamentos es una gran mejora porque más gente de negocios vivirá aquí, más gente vivirá en Filadelfia, en lugar de tener que ir y venir. Y va a ser una gran inversión para toda la comunidad. El Alexander está cerca de museos, parques y el templo. La torre tiene vistas al horizonte, espacio comercial, viviendas y casas al nivel de la calle, un salón club para la comunidad, una terraza en el techo y un gran atrio. Han hecho un buen trabajo, han intentado adaptarlo a la ciudad, han investigado los distintos detalles del edificio, han hablado con la comunidad. Creo que lo han hecho todo correctamente. Estamos seguros de que habrá un hermoso vecindario alrededor del templo. Gracias al templo, el centro de reuniones y los apartamentos Alexander de la iglesia, hay más inversionistas en una zona que los planificadores urbanos consideraban arruinada. Fue una señal de que, 1, la gente quiere vivir allí y 2, que hay actividad. Creo que tendrá un efecto muy positivo durante los próximos 3 o 4 años. A continuación, presentaremos otras contribuciones de la Iglesia a las comunidades de Filadelfia con colaboraciones del Museo de la Revolución Estadounidense y la Sociedad Histórica de Pensilvania. Sigan en sintonía. En breve, la gira del coro del tabernáculo se dirigió a la costa de California y no se detuvo allí. Seguiremos la música de la que los aficionados no se cansan. La Iglesia es una firme defensora de la conservación histórica y en 2017 celebró con Filadelfia la inauguración del Museo de la Revolución como uno de sus colaboradores. En 1775 comienza la guerra. El museo explora el dramático relato de la Revolución de los Estados Unidos con una colección de armas, objetos personales, documentos, obras de arte y la tienda de batalla de George Washington, la única tienda que queda de esa época. Tenemos la fortuna de haber contado con donantes de todo el país para convertir en realidad este museo. En especial, damos las gracias a la Iglesia por su gran apoyo desde el principio, cuando el museo aún estaba en su concepción. Para ampliar esta colaboración, la organización genealógica de la Iglesia, Family Search International y el museo inauguraron hace poco una experiencia de descubrimiento llamada Revolution Place. Algo importante que ha aportado la donación de la Iglesia es una colaboración con Family Search. Como resultado, estamos creando una innovadora sala de descubrimiento en el museo, con actividades y prácticas y genealogía para presentar la historia de los Estados Unidos a la gente. Cuando una persona puede interactuar en un contexto histórico con la historia, esta cobra vida, lo que nos ayuda a conectar más profundamente con nuestro pasado. Bien firme, voy a soltarlo. En otro ejemplo de conservación histórica, la Iglesia entregó equipos de obtención de imágenes digitales a la Sociedad Histórica de Pensilvania. Fundada en 1824, la sociedad es una de las más antiguas del país y cuenta con unos 600,000 artículos impresos y más de 21 millones de manuscritos. Gracias a la labor de matrimonios misioneros durante varios años, se han digitalizado casi 1,5 millones de registros para la sociedad. Contar con un templo aquí ha mejorado y ampliado la comprensión de la labor que los santos de los últimos días han hecho en la ciudad y la región. El Templo de Filadelfia, el Centro de Reuniones, el Complejo de Apartamentos y el Museo de la Revolución, así como la conservación de registros, son solo algunos ejemplos de la inversión que la Iglesia hace en las comunidades de sus miembros. La decisión de la Iglesia de poner el templo y viviendas allí no solo ocupó un espacio, sino que convenció a otros de que están ocurriendo cosas aquí. Oigo muchos comentarios sobre lo bonita que es esta zona y cómo ha mejorado muchísimo. Como originaria de Filadelfia,
Personalmente estoy encantada y como mujer de negocios ha sido genial. Veo muchas cosas positivas en el futuro para nosotros como vecinos tan cerca en este vecindario de Center City. El coro del Tabernáculo Mormón y la Orquesta de la Manzana del Templo hicieron una gira por 7 ciudades de la costa oeste de los Estados Unidos. Finalizaron la visita a California en junio con un concierto en Rohnert Park, una de sus 3 actuaciones en San Francisco. El coro y la orquesta de 365 voluntarios, conocidos como el Coro de los Estados Unidos, llevó un mensaje de esperanza a las comunidades afectadas por los incendios del pasado octubre. En nuestras giras, uno de los principales objetivos es transmitir gozo, consuelo y esperanza. Después de 2 semanas, el coro terminó la gira en Seattle tras llevar esperanza e inspiración a multitudes agradecidas. En el norte de las Filipinas, el supertifón Mangkhut vino con vientos de más de 240 kilómetros por hora, y en Hong Kong fue el peor tifón que se registró a nivel mundial hasta el momento en 2018. Los miembros y misioneros de la iglesia ayudaron inmediatamente a limpiar y distribuir comida y suministros esenciales. En el sur de los Estados Unidos, el huracán Florence trajo vientos destructivos a las Carolinas, junto con inundaciones catastróficas. Estamos tratando de esperar que el agua baje lo suficiente porque ha llegado hasta más de 1 metro y no podemos entrar en nuestra casa para hacer algo. Un ejército de voluntarios santos de los últimos días ayudaron a limpiar y a dar comida y suministros. Por supuesto, nuestro barrio se une, pero también tenemos la familia de la estaca, una comunidad de estaca que se une. Tenemos personas que están aquí, que no son miembros de la iglesia, que están ayudando a descargar los camiones. Estamos dando contribuciones al departamento de bomberos. Y así que todo esto combinado nos ayudará a tener una nueva normalidad. Cada año, la sección humanitaria de la iglesia brinda suministros para ayudar en desastres a un sinnúmero de personas en todo el mundo. Pero llevar los suministros a las áreas necesitadas es solo el comienzo. Los voluntarios santos de los últimos días distribuyeron agua y comida, dieron servicio y consuelo a aquellos en sus comunidades afectados por el desastre. And keep me abreast. I will. If you need a different place to stay or whatever. Nos complace anunciar planes de construcción de 7 templos más. En breve, los anuncios de nuevos templos abarcan todo el mundo y las renovaciones establecen un nuevo estándar de ingeniería y diseños duraderos. Deseamos llevar templos más cerca a la creciente membresía de la iglesia, por lo que nos complace anunciar planes de construcción de 7 templos más. Comenzamos con la primera ubicación en Latinoamérica. El Templo de Salta se edificará en esta región al norte de Argentina. En este país vive casi 500,000 de miembros y será el tercer templo de Argentina. En el otro lado del mundo, en el hemisferio oriental, llegamos a Bengaluru, India. Se edificará un templo en una ciudad y un país con una dinámica diversidad religiosa. Será el primer templo de la iglesia en India. Desde el Océano Índico y cruzando el Pacífico, llegamos a Centroamérica, al lugar donde se edificará el Templo de Managua, Nicaragua. Será el primer templo de Nicaragua, un país con casi 100,000 miembros que suelen viajar a países vecinos para asistir al templo. Cruzamos de nuevo el Pacífico hasta las Filipinas, donde la iglesia construirá su 5º templo en el país, en donde viven 750,000 santos de los últimos días.
Cagayan de Oro es la 10ª ciudad más poblada de las Filipinas. En Norteamérica, en las montañas del oeste, están en curso los planes de edificación del templo de Layton, Utah, al norte de Salt Lake City. Este templo será el 19º de Utah, un estado con más de 2 millones de santos de los últimos días. Hacia la costa atlántica de los Estados Unidos, en Richmond, la capital de Virginia, se edificará el primer templo de ese estado, donde viven casi 100,000 santos de los últimos días. Cruzamos al Atlántico y a Europa hasta llegar a Rusia. La iglesia edificará un templo en esta histórica nación, el primero en Rusia. La ubicación del templo todavía no se ha decidido. El templo de Houston, Texas, fue rededicado el 22 de abril por M. Russell Ballard, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Trabajadores, voluntarios y miembros de la comunidad religiosa de Texas aunaron fuerzas para limpiar y reparar los suelos del templo durante 7 meses después del destrozo del huracán Harvey en agosto de 2017. El templo de Jordan River, Utah, fue rededicado el 20 de mayo por Henry B. Eyring de la primera presidencia. Antes de la rededicación, unos 17,000 jóvenes y sus líderes caminaron al templo de Jordan River un sábado lluvioso y recorrieron hasta 9.5 kilómetros desde varios centros de reuniones, como un símbolo de los primeros pioneros y su sacrificio para edificar templos y su compromiso de prepararse. El templo de Jordan River estuvo cerrado durante 2 años para realizar grandes renovaciones y mejoras de infraestructuras. El templo de Mesa, Arizona, es uno de los primeros templos edificados en el siglo XX. Aunque ya se renovó una vez, se cerró en mayo para renovar el interior y el exterior. Las obras del templo de Mesa, Arizona, durarán unos 2 años e incluirán un nuevo centro de visitantes. En breve, el elder Christofferson se dirige al Parlamento británico y los futuros misioneros reciben su llamamiento por una vía totalmente nueva. Estos y otros reportajes en las noticias. Las líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días visitaron el Centro de Justicia de Menores de Salt Lake City para donar $50,000 para ayudar a víctimas de abusos y sus familias. Se trata de un problema social que también concierne a nuestros miembros. Queremos apoyar a estas maravillosas organizaciones que están lidiando con esto todos los días. El elder D. Todd Christofferson de los 12 viajó a Londres y habló con el grupo parlamentario multipartidario sobre las grandes ventajas de la libertad religiosa para creyentes y no creyentes, puesto que fomentan el Estado de Derecho y las virtudes cívicas como la honradez, la compasión y una ciudadanía obediente a las leyes. El elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles y la hermana Sharon Eubank, directora de LDS Charities, fueron invitados al Grupo Internacional de Expertos Chatham House en Londres, Inglaterra. El elder Holland instó a las organizaciones mundiales, los gobiernos y los grupos religiosos a recordar que las necesidades físicas son solo el punto de partida. En el pasado, las instituciones benéficas aportaron un apoyo económico muy necesario y tratamientos médicos, y cubrieron otras necesidades físicas de los refugiados. Ahora entendemos que debemos ocuparnos también de las necesidades espirituales y emocionales. El presidente Russell M. Nelson y su primera esposa Dancel, que falleció en 2005, fueron homenajeados para celebrar la nueva cátedra de cirugía cardiotorácica de la Universidad de Utah, en la que el Dr. Nelson fue alumno y luego ejerció como cirujano cardíaco. Estoy seguro de que la labor continua de investigación de la Universidad de Utah traerá frutos a esta gran institución. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha alcanzado un gran hito en África. En junio se organizó la estaca Ojodu de Lagos, Nigeria, la número 100 de África Occidental, 30 años después de la primera estaca creada en 1988.
Antes se llevó a cabo una serie de actividades y celebraciones durante un mes en Nigeria. El elder Dieter F. Uchtdorf de los 12 viajó en julio a Alemania, a Berlín, para reunirse con la canciller Angela Merkel. El elder Uchtdorf fue acompañado por el senador Orrin Hatch de Utah. El elder Uchtdorf habló de la labor de la Iglesia para ayudar a Alemania a ocuparse de los refugiados. Él y el senador Hatch participaron en una ofrenda floral en el monumento al Holocausto del antiguo campo de concentración de Sachsenhausen, en Oranienburg. Los miembros guatemaltecos reciben consuelo tras la erupción del volcán de fuego. En agosto, Reina Aburto, segunda consejera en la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, y Lisa L. Harkness, primera consejera en la Presidencia General de la Primaria, visitaron un refugio temporal en un centro de reuniones de la región de Escuintla. A partir de septiembre, los misioneros de Utah y Idaho recibirán su llamamiento por correo electrónico. La primera hermana que abrió su llamamiento en Brasil habría tardado más de 3 semanas en recibirlo, pero pudo abrirlo en 3 horas. A finales del año, este método se habrá extendido a casi todos los países del mundo con buen acceso a Internet. El elder Ronald A. Rasband está en el montículo. Como miembro de los 12 y representante de la iglesia, el elder Rasband hizo el primer lanzamiento del partido de los Angels en julio, cuando este equipo celebró la noche mormona con los Angels. Al regresar, un impresionante acabado para un ícono de la migración hacia el oeste. Esta ciudad ofreció santuario a los santos de los últimos días que estaban a punto de cruzar las grandes llanuras. Durante medio siglo, el arco Gateway, junto al río Mississippi en St. Louis, Missouri, ha simbolizado la expansión histórica hacia el oeste de los Estados Unidos. Los visitantes pueden subir a la parte superior del arco para disfrutar de vistas magníficas. Pero es la historia que hay debajo del arco lo que ahora está captando la atención. Tras años de rediseño y renovación, se ha vuelto a abrir el Museo del Arco Gateway. Estamos muy entusiasmados con la nueva experiencia del museo, que la gente podrá disfrutar a muchos niveles. El museo celebra la historia de St. Louis, desde la época colonial hasta la construcción del arco, e incluye el relato jamás contado de la bienvenida que esta ciudad dio a los miembros de la iglesia a mediados del siglo XIX, cuando muchos otros los estaban expulsando. Casi todo lo que sabía de esta religión y de Missouri era negativo. La orden de exterminio, Lilburn Boggs y todo eso. Luego empecé a descubrir que no fue así en el este y que en St. Louis se convirtieron en una parte importante de la comunidad, sin publicidad negativa. Estamos en la ruta mormona, en el río Mississippi, una parte que 22,000 mormones recorrieron de camino a Utah. Los inmigrantes llegaban a este punto, cambiaban de barco de vapor y se quedaban horas, meses e incluso años disfrutando del santuario de St. Louis. Durante el desarrollo del nuevo museo, Bob y Tom se hicieron muy amigos y así cobraron vida el relato de la iglesia y la exposición. Bob dijo, esto es lo que buscamos, vamos a renovar el museo. Quiero contar la historia de personas que fueron marginadas. En 1849, un periódico local indicó que había entre 3 y 4,000 mormones británicos en la ciudad. Alquilaron una iglesia metodista vacía y se reunieron allí hasta 1857. Los distintos artefactos y exposiciones tejen un tapiz de la presencia de los santos en Missouri. Queríamos tener grandes pantallas cuando la gente entrara en el museo, con escenas espectaculares del oeste norteamericano. Y Tom dijo, puedo hablar con la iglesia, tenemos nuestro propio equipo de rodaje, no habríamos podido conseguir este gran número de extras y carromatos. Todo salió muy bien.
Como originario de St. Louis, me alegro de que por fin se cuente la historia de los mormones y la importancia de St. Louis. Para los santos de los últimos días, el museo y el arco representarán su legado en St. Louis, su protección contra la persecución, el reconocimiento de la libertad religiosa y la bondad de una ciudad y de su gente. Este ha sido el Informe Mundial de octubre de 2018. Para ver el informe mundial en línea, visite mormonnewsroom.org. Therefore, O ye that embark in the service of God, see that ye serve him with all your heart, might, mind, and strength, that ye may stand blameless before God at the last day. We're all looking for the reason behind this life we've been given, trying to figure out just who we are. We get caught up in our own lives, but it never seems to feel right, and we don't get anywhere at all. We can't expect anything to change if we don't notice those along the way. If we forget ourselves and see the world is full of those who need our help, do everything we can. If we give our lives, try to see through others' eyes. If we lose ourselves, we'll be fine. Always blessed when you give service. It's what defines us as young men, to go out and look for people, to serve, to be like Christ. It's one of the greatest attributes you can have, be like Jesus Christ. We're all looking for an answer, trying to find out what really matters, and feel the happiness it brings. If we look out, then we'll realize life is better on the outside, and we'll know that love is what we need. Can't expect anything to change if we don't help those along the way. If we forget ourselves and see the world is full of those who need our help, do everything we can. If we give our lives, try to see through others' eyes. If we lose ourselves, we'll be found. This year I'm going to try serving, because I found service really brings the Spirit. That ye may learn that when ye are in the service of your fellow beings, ye are only in the service of your God. We will hold our heads up high, not let a moment pass us by, and make a change, make a change. If we forget ourselves and see the world is full of those who need our help, do everything we can. We are Mormon helping hands. Oh yeah! Try to see through others' eyes. If we lose ourselves, we'll be found. We'll be found. In our community, there's a lot of crime, drugs. I worry that living in the environment that he lives in, he may stray and be put in situations that are dangerous for him.
I felt like I didn't really have like anything to look forward to. I don't really fit in anywhere. I was shy and I wasn't that happy. When I first moved here, my kids were in elementary school, and when they got to middle school, it became a war zone. It was a period in time in Compton's history when we've had more children die than any other time. It was really bad. We're in Compton, California, right in the middle of the city. And in Compton, little known to most of America, is the community there of about 400 homes that still is zoned for horses, chickens, cows, and goats. We had bought some horses. The kids wanted to ride, and so I used the horses as the carrot, so to speak, to inspire them to do the right thing. And so we set out to give these kids everyday living skills. You know, we told them that if you want to be here, you have to go to school. If you're not in school, we'll get you in school. If you're not doing well, we'll find some tutors for you. And so when you think of children in our community, a lot of people think, oh, they don't do well in school because they don't want to do well in school. Well, when you go to school, how can you focus on school if you're wondering if you're going to make it home when you leave school? As you'll notice, there's a police helicopter right above us. I would imagine that's something happening not very far from us at all. I don't know what they're doing. It looks like they're trying to tell somebody to get out of their house. And I know that some kids deal with things that are depressing or in gang and violence. When they come here, they're just like a whole different person. You wouldn't even know they're in those type of things. Caleb came to us a couple of years ago, very shy, very introverted. And when he first came, he didn't want to ride the horses. And just being around the people here, eventually he opened up. And he's even become one of our better spokespersons. Today we had a group come. There was a church that came and helped and did service, which we really appreciate. We always need help with handling all these horses. We really appreciate all the volunteers that come down and help us. They have really made a huge difference, not only with the way that our place physically looks, but the connection that they make with the young people. They've been given this deck of cards is just so different than what other children are given. I'm really impressed here with the kids such as Caleb. They're all positive, they're all trying to do their best, and they're all really enjoying life. Right now, I see my future as pretty bright, and the Junior Posse has just gave me that passion to help other people and to be loving and accepting to other people. There are an estimated 60 million refugees in the world today, and half of these are children. We see many of them coming with only the clothes they are wearing and what they can carry in one small bag. بيتنا احنا بسنجار قعدوا بيه الداعش. قعدوا بيه واخذوه. كأنما يعني واحد هيجي اخذ قطعة من قلبك، يعني ما تقدر تحكي. يعني بيتنا ببرطلة راح، والبيت بسنجار راح، والحال يعني ما ظلنا كل مكان احنا. يعني شو يسوي واحد؟ يعني ينتهي بهاي الحالة. ما يظل يعني بعد معيشة. As members of the church, we don't have to look back far in our history to reflect on times when we were refugees, violently driven from homes and farms over and over again. बर्मा माते हमारे धर्म बाबूते गुज्जे बर्मार हुकूमते दुश्मनी कल गुज्जे बर्मार हुकूमते हमारे यहाँ गुत्ते न दे करे गुत्ते दो को तारबाते टाइमर और फोन दरे एलम फराई नारी मिलिशिया मादे फोन दरे एलम फराई नारी बेशिशा गुत्ते न दे आसे आहन. The Savior knows how it feels to be a refugee.
he was one. As a child, Jesus and his family fled to Egypt to escape the murderous swords of Herod. And at various points in his ministry, he found himself threatened and his life in danger, ultimately submitting to the designs of evil men who had plotted his death. It is all the more remarkable to us that he repeatedly taught us to love one another, to love as he loves, to love our neighbor as ourselves. Truly pure religion and undefiled before God and the Father is this: to visit the fatherless and widows in their affliction, and to look to the poor and the needy and administer to their relief, that they shall not suffer. يوم الحادث كان أصعب يوم بحياتي. يعني هيك أول ما انصبت يعني ما عاد عرفت إنه ما عاد يعني أمشي، عرفت. هلا أنا أملي بالله يعني كبير. بتمنى كمان من يلي عم يشوفوني يساعدوني. The reality of these situations must be seen to be believed. It's been inspiring to witness what church members from around the world have generously donated to help these individuals and families who have lost so much. The church has provided shelter and medical care. Stakes and missions have assembled many thousands of hygiene kits. Other stakes have provided food, water, clothing, waterproof coats, bicycles, books, backpacks, reading glasses, and much more. The possibilities for us to lend a hand and be a friend are endless. Begin on your knees in prayer. Then think in terms of doing something close to home, in your own community, where you will find people who need help in adapting to their new circumstances. Like countless thousands before them, this will be a period, we hope a short period in their lives. Some of them will go on to be Nobel laureates, public servants, physicians, scientists, musicians, artists, religious leaders, and contributors in other fields. Indeed, many of them were these things before they lost everything. This moment does not define them, but our response will help define us. Millions of refugees worldwide, whose stories no longer make the news, are still in desperate need of help. You might help resettle refugees, learn their host country language, update their work skills, or practice job interviewing. You could offer to mentor a family or a single mother as they transition to an unfamiliar culture, even with something as simple as accompanying them to the grocery store or to school. Some wards and stakes have existing, trusted organizations to partner with, and according to your circumstances, you can give to the church's extraordinary humanitarian effort. Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Me alegra que hayamos decidido hacer esto. Y no nos costó mucho. A los niños les gusta. ¡Oye, papá! La familia, ¿no es hora de darle su tiempo? De la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Todo lo que necesitaba escuchar ese día fue lo que me dijo mi papá. Me dijo que nunca serás ganador si pierdes la calma. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
I did something you mentioned in our last class. I drew pictures with my 5-year-old last night. Who knew she had so much to say? I didn't understand the assignment. I did the other thing you said. You know, get down on their level. Make eye contact. And then we just walked around the park, past the school, then we had to go by Bobby Felden's house. I had no idea my son wanted to play the piano. Okay, slow down. I got park, school, talk, piano. What was the other thing? I'll be honest, at first, I was really frightened. Can you imagine a man my size playing hopscotch? But you know what? It really got things going. We related. We really did. Very good. Next week's assignment is to eat dinner together every night and tell me what changes in your family. Do we get extra credit for dessert? Excellent. Class dismissed. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Hey, Dad, can you come out and shoot some hoops with me? Sorry, I can't right now. Dad? Studies show that by the time I'm 12, I can be influenced by friends more than parents. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Hey, Mom, why don't we all go rollerblading tonight? Not tonight, honey. Mom, spending time with me now means having a better chance of being close to me when I'm a teenager. How are you going to deal with that if we're not close? Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. In Proverbs 3, 5, and 6, we read this counsel. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Trusting in the Lord is letting the Lord guide you instead of trying to follow your own knowledge and your own wisdom. I trust the Lord 110% because I know that if I fall, he'll pick me up and that there will be no cuts or bruises there. Everything will be healed. I do trust the Lord, and I've had too many experiences not to trust him. If I try to do it myself, it's way harder and bumpier and it's rough paths to take. Trusting in the Lord means trust that he has a purpose for whatever is happening to you in your life. So if he is giving you a trial, that trial is for a reason. When we spiritually lean to our own understanding, we lean away from our Savior. If we lean, we are not centered, we are not balanced, and we are not focused on Christ. There are a lot of things out there that are distracting and definitely take away focus from the Savior. I think I grew up in I would say kind of a slow world, and as I've grown, it's gotten faster and faster, and it's pretty much a world of distractions. I've had bad experiences with friends. I had an option to choose right from wrong. I chose wrong, and in that I felt like I had no one, but I knew that he was there. We must each ask, how do I keep centered and lean not to my own understanding? Spiritual balance isn't easy to get. It's something that's going to take years. To have good balance in the gospel, to me, is making time for prayer and scripture study, also attending church and having family time at family home evening. Going back to the basics, prayer, scripture, attending church is always a good way of keeping your balance. Jesus Christ has overcome the world, and because of him, because of his infinite atonement, we all have great cause to trust, knowing that ultimately all will be well. The Lord has directed my path. I know that our Savior and our Redeemer loves us, and that he sacrificed his life for us in order for us to find joy and be happy. And I know that we're only going to find peace when we're on the right path. If we trust in our Heavenly Father and in our Savior and lean not to our own understanding, they will direct our paths and will extend the arm of mercy toward us.
Afghanistan is really hard. I don't know how to explain it, how hard it is. I served in the military for 11 years. Being in Afghanistan is not easy. It makes you see life for what it's worth, because you know what it's like for the people who don't have anything. Working on helicopters in Afghanistan was like an eye-opener. I picked the UH-60 Black Hawk, and I've been on them ever since. When I stepped into this new role of coming back to the civilian world, I felt like I was not a part of it. The only thing I knew was military. I was lost, but it was difficult to tell people that you're lost because they don't understand why. Searching for a job is horribly frustrating. I decided to join the Find a Better Job group. And there I found so many answers. When I joined the class, I thought I was just gonna sit in the back and just go through it and do everything on my own. But I learned that you need support, you need help, you need people. I had to learn to be vulnerable. I had to learn to depend on someone, to accept support. I thought when I started this that my spiritual being and my spiritual health and all those things were separate from work. And I realize now that you need that foundation to make work, to make it work. In God's plan, you're enormous. He teaches you that you're part of something big, you know? I applied for about 6 jobs, and I went into the interview, and when I sat down, he goes, all right, there's a packet that I'm gonna print out, and we're gonna go over that. He goes, I'm not gonna lie to you. If I was sitting on the other side of that desk, I would know not one of the answers to these questions. And I was like, oh, great. So he started asking me the questions, and the best part is I knew all the questions. I had heard them in my class, all the questions, and he was so impressed and blown away. He goes, I've already made my decision before we even finished. And I was like, I hope he's talking about me. He goes, you're hired. I was like, what? Like, awesome. After this class, my spiritual life has grown as well. I learned that you need other people to grow spiritually also. I used to pray like I was leaving a voicemail. That's how I used to pray. And now I don't do that anymore. So I pray specifically now, and I talk with God instead of at Him. I've learned how to pray, and I've learned how to accept the answers. I feel much closer to God. I got arrested for 2 burglaries I had committed to pay for my addiction to heroin. And I ended up spending 5 years in the Arizona State Prison system. And I hadn't even been out for a few days, and I had started drinking and smoking pot again. And soon enough, I got into trouble, and they sent me back in. And it became important for me to figure out where I was going and what I was doing with my life. I started to believe that God was trying to help me, because I had these unmistakable feelings that was like that God was reaching out, but I couldn't understand why. And I finally got down on my knees, and it was the first time that I had prayed with any real sincerity in probably 11, 12 years. And I said, God, I believe that you're there.
And I believe that you're trying to help me. What I don't understand is why. Why would you want to help me? I'm a convict, I'm an addict, I'm an alcoholic, and I haven't tried to follow you. Why would you want to help me? I got an answer to that prayer in a feeling I had in here and words that I actually heard. Mark, it's because I love you. I dated this girl while I was at BYU for 5 or 6 months. And the day I asked her to marry me was the day she decided to break up with me. And I had a dentist appointment that week, and they did a root canal. And the dentist gave me a prescription for pain pills. And immediately had a warning bell go off in my head. Before I'd even gone and gotten a refill of it, I had reversed the prescription, and I was taking 4 to 6 every 1 to 2 hours. And not only did I relapse again, I ended up living on the streets and getting into the worst addiction I've ever been involved with. I got involved with the robbery. When I went in and I told this guy, I said, hey, I just need your money, I'm not gonna hurt you. I just kept my hand in my pocket, and I left. Hiding in the bushes down the road, watching the cop cars go by and stuff, I realized what an absolute phony and fraud and hypocrite I was. I saw this fellow's reaction in my mind's eye and that look of fear that was in his eyes. How could I have done that to another human being? I felt like I was about the biggest failure on the earth because God had saved my life once before and I had thrown it away. I figured out how to get the safety off the gun and a bullet into the chamber, and all of a sudden the whole world went silent. The sirens going by, the cars, everything else just totally went silent. And I heard these words, I'm still here. And I said, how can you be? After all I've done, after all you've done for me, how can you still be there? But I knew whose voice it was. And I knew that it was real. I finally walked out of those bushes and to the cops that were out on the street, and I walked up to them and I said, I'm the one you're looking for. Ended up spending 9 years at the prison system. But 9 years was a small price to pay to have a life given back to me again. Because I came to find a loving God who had been with me every step of the way. And the times that I didn't think he was there was only because I wasn't looking. I was able to get out of prison about 16 years ago now. There was a woman I met. We're just about ready to celebrate our 15th wedding anniversary. And our son, whom we named Ammon, was born on Christmas morning 7 years ago. The Lord knows what we are facing, that we all sin and come short of the glory of God again and again. He knoweth the weakness of man and how to succor them who are tempted. He teaches us to pray always that we enter not into temptation. We are told to cry unto him for mercy, for he is mighty to save. He commands us to repent and to forgive. And although repentance is not easy, as we strive with all our hearts to obey his gospel, he gives this promise. Verily I say unto you, notwithstanding your sins, my bowels are filled with compassion towards you. I will not utterly cast you off, and in the day of wrath, I will remember mercy. The Savior wants to forgive.
God reveals to his prophets that there are moral absolutes. Sin will always be sin. Disobedience to the Lord's commandments will always deprive us of his blessings. The world changes constantly and dramatically, but God, his commandments, and promised blessings do not change. They're immutable, unchanging. Men and women receive their agency as a gift from God, but their liberty, in turn, their eternal happiness, comes from obedience to his law. One way to measure ourselves and compare us to previous generations is by the oldest standard known to man, the Ten Commandments. For much of the civilized world, particularly the Judeo-Christian world, the Ten Commandments have been the most acceptable and enduring delineation between good and evil. In my judgment, 4 of the Ten Commandments are taken as seriously today as ever. As a culture, we disdain and condemn murder, stealing, and lying, and we still believe in the responsibility of children to their parents. But as a larger society, we routinely dismiss the other 6 commandments. If worldly priorities are any indication, we certainly have other gods we put before the true God. We make idols of celebrities and lifestyle, of wealth, and yes, sometimes even graven images or objects. We use the name of God in all kinds of profane ways, including our exclamations and our swearing. We use the Sabbath day for our biggest games, our most serious recreation, our heaviest shopping, and virtually everything else but worship. We treat sexual relations outside marriage as a recreation and entertainment. And coveting has become far too common way of life. A useful way to think about the commandments is they are loving counsel from an all-wise Heavenly Father. His goal is our eternal happiness, and his commandments are a roadmap he has given us to return to him, which is the only way we will be eternally happy. ¿Qué pasó, papi? Sigo enojado. ¿Por qué? Porque tu mamá y yo tuvimos un pequeño desacuerdo. Pero hace mucho tiempo. No, fue hace unos minutos. Ahora sí pasó mucho tiempo, ¿verdad, papi? Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al principio eran rivales. Pero cuando más importaba, se unieron como hermanos. Imagínese lo que un poco de tiempo puede hacer por su familia. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Paola. ¿Sí, mamá? Ven acá, por favor. Me acuerdo de un día que regresé a mi casa de la escuela. No fui muy amable con una de las chicas en mi clase. Y no sé cómo mamá supo, pero supongo que mamá siempre sabe. Y aunque entendía que no debería de ser mala, bueno, no creía que fuera una gran cosa. Pero, en pocas palabras, mamá me ayudó a entender. Dijo, hija, debes tratar a los demás como quieres que te traten a ti.
He pensado mucho en eso. Aún ahora. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. How you doing, Jack? Couldn't be better. How you doing, Jack? Couldn't be better. How you doing, Jack? Couldn't be better. What? Just thinking about Jack over there. Doesn't he ever have anything important to do? What? Hey, Max. How you doing? Couldn't be better. Where are you going? Over next door to play. Well, I can play with you. It's okay, Dad. I know you're busy. Give your family everything. Give them your time. From the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.私は美味しいものを食べに行きます。いろんなお店に行っていろんな美味しいものを食べ歩いたりすることが大好きです。人が多いところ大好きです。東京は1年ぐらい東京に住んでます。東京にはいろんなエネルギーがあります。東京に引っ越してきて約半年ぐらいしてから父が突然亡くなりました。父は一番の私の相談相手だったので、やっぱり自分が辛い時私の話を聞いてほしい時、その相手がいつも父だったので、人生には驚くような試練とかいろんな大変なことがありますけれど、それを乗り切ろうとする時に私はいつも神様に助けてくださいって言います。末日生とイエス・キリスト教会の教えはまた再びお父さんに会えるという教えを教えてくれます。神様は必ずしも私が欲しいものをくれるというわけではないということを学びました。だけど神様は今ある自分の状況に沿った良いものをくれて、それによって頑張れるように新しい何かを神様は用意してくれています。私は一人っ子だったんですけれども、私のそばに友達とか両親がいてくれたので、あんまり寂しいと思ったことはないですね。東京で孤独と感じるのは簡単です。孤独に打ち勝つためにやっぱり私は友達と一緒に時間を過ごしたいなと思って、なるべく人と一緒に楽しい思い出を作るようにしています。なので友達がいない人生なんて考えられないです。私はバレーボールプレーヤーです。私は写真を撮って思い出を撮っておくのが大好きです。私は素晴らしい両親の子供です。私は東京ガールです。私の名前は吉岡萌です。そして私はモルモンです。I remember people and even my parents and siblings telling me, you need to just get up and shower, find something you love doing, go exercise, find something that can be your outlet. And I remember feeling like I can't even get to the point of finding something I like, or I literally can't get to the shower. That's what I'm telling you. And just feeling like a blank stare back at me almost. I feel like reading about the atonement and that the atonement can wipe away our sins, it can heal us from our sorrows, that I felt like my depression should be connected to that. And I never wanted to be medicated,
ever. I didn't want to see a counselor. I didn't want to be a person on medicine for this. Eventually, I went to the doctor and she kind of got my story and she said, there's all sorts of things, medications that we can try. And I said, I don't want that. I told her I didn't want to be on anything. And she asked me why, what were my feelings? And I told her, I feel like the Savior should be able to take this away from me. I feel like my prayer should be answered, that I don't want this and that he should take it away. And she just looked me straight in the eye and she kind of got closer to me and she said, whoever said I'm not the answer to your prayer? And the Spirit penetrated my heart and just said, she's right. For a long time, I did feel ashamed. I felt ashamed that I felt this way. I felt ashamed and embarrassed that I had to talk to a counselor. I felt even more ashamed and embarrassed that I would have to be prescribed something to help me get over this. And I remember kneeling by my bed and just asking the Savior, like, where have you been? Why weren't you there? In those moments when I needed you. I remember hearing, Heather, I was there all those moments. And that the answer for me wasn't just that it was going to be swept away, but that the doctors were going to be able to help me. And today, I've never felt more like myself and finding joy in my life, and I still have emotions. I don't feel numb inside. I still have days when it's hard and I'm sad, but I'm me, and I found joy in life. It's because of the Savior that I have found peace in this and realized that there's nothing to be ashamed of. Hi, my name is Hannah, and this is a story about my brother Hiram. Hiram is my big brother, and he is 8 years old. He is my best friend. My brother is like other kids. He likes to run, he likes to play, and he loves movies. But he's also different. Sometimes he likes to have inventions in his mind. My brother has autism. Autism means you think things different. It doesn't make you bad, it just makes you different. Sometimes my brother has a hard time telling us how he feels. Mom has him draw things on paper to help us understand him and what he is thinking. I wish people knew my brother like I do. I know he cares about me even when he acts funny. I love my brother and he loves me. And we like to go on adventures like camping, building fires, and roasting marshmallows. We also like to go to the park or the zoo. Dad says that one day I'll be able to talk just like me and tell me how he feels all the time. We don't know why Hearn has autism. We just know that Heavenly Father made all of us special. Jesus said we should be kind to all of our brothers and sisters. I want to be like Jesus. Don't you? I love flying. I love the smell, the sound, the sights, the sense of freedom. You are able to see the world literally from a different angle. Most pilots are just little children, and we get to play with bigger toys. Autopilot engage. Pilot engaged. You're lucky it's only summer. You wait till the winter when we get the bad weather.
The Isle of Man's a special place. It's very rural, quiet, and as a family man, I can think of no better place. We have 6 children. It's fun, it's demanding and challenging, but to me, they're some of the most precious moments of my life. You smile, you got a smile. Is it? Matt, you ready for duty? I love the community that I live in, but I feel I should contribute to it as much as I can by working as a volunteer police officer. Smithy! You cannot walk down the street here without bumping into people that you know. Dina has an individual sense of humour, I think it'd probably be fair to say. We also hire Dina out for weddings, bar mitzvahs, funerals, anything else that we can, get him out into the public domain. That's how we roll. That's how we roll here, yeah. See you later. One of the hardest times I've ever faced was unemployment. I felt challenged as a husband and as a father, that I perhaps wasn't able to provide for them in the way that they needed to be provided for. I think ultimately what saw me through was my faith and belief that there was more to life than this, that this was just a phase and a stage, and I just had to be patient and go through it. Eventually we found our way through those difficult times, and I came out the other side, I think, stronger, and was very fortunate to have the opportunity to go and do some training. I qualified as a pilot, and it was every bit as enjoyable as I hoped it would be. That's been arriving on schedule. Thank you very much for choosing to fly with Flybe today. It's going to take us about 15 minutes to get to the airport, but even on a day like today, it's a bit cloudy and the wind blowing, and some might consider it inclement, but from an aviation point of view, you just climb a little bit higher and eventually you get to the tops of the clouds and the sun's still there, shining as brightly as it ever was. Sometimes the effort of climbing up through that cloud is all the more rewarding because it's been a little bit unpleasant on the ground. And life's pretty much like that too. There are storms that come to you in life, but the sun's still there if you look for it. All you've got to do is lift your sights a little bit higher. Should we do ginger biscuits? You gonna do banana bread? Okay. Let's do it. I love my family. Spending time with them is when I feel at my happiest. In the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, that runs in perfect harmony. We believe that families are forever, and that single belief defines me and defines my life. This is our family motto. It should say I eat, but we lost that, but just homemade cookies is good. I'm a pilot, I'm a husband and a father. I'm a volunteer police officer. My name's Dean Johnson, I'm a Mormon. Do you remember the biblical story of the woman who suffered for 12 years with a debilitating problem? She exercised great faith in the Savior, exclaiming, "If I may touch but his clothes, I shall be whole." Who touched my clothes? Many of us have cried out from the depths of our hearts a variation of this woman's words. If I could spiritually stretch enough to draw the Savior's power into my life, I would know how to handle my heart-wrenching situation. I would know what to do, and I would have the power to do it. Sometimes you've got to really reach, and when you're experiencing trials, sometimes that's not something that you feel inclined to do, but you've got to do it. You're essentially throwing away a safety net in your own choices. You're letting go of the trust that you have in yourself and what maybe your mind tells you to do, and rather you're putting it all in Heavenly Father's hands. But honestly, for me, those are the safest hands that I could possibly put my faith into. These turbulent times were foreseen by the Savior. Yet our Heavenly Father never intended that we would deal with the maze of personal problems and social issues on our own. God so loved the world that he sent his only begotten Son to help us. And his Son, Jesus Christ, gave his life for us, all so that we could have access to godly power. Power sufficient to deal with the burdens, obstacles, and temptations of our day. It gives us the impetus to keep going forward and moving forward
knowing that we're not in this life all by ourselves, but we have that help with us every day. If I want to be able to grow spiritually, I've got to do things that are spiritual in nature. I've got to learn how to reach out to Heavenly Father and connect with Him. We begin by learning about Him. As we invest time in learning about the Savior and His atoning sacrifice, we choose to have faith in Him. The Lord directs my life through a lot of personal revelation, and I get that often through reading the scriptures and prayer often. Those two are pretty much my lifeline, especially being by myself. They help me to understand what I need to do next. Faith in Jesus Christ propels us to do things we otherwise would not do. Faith that motivates us to action gives us more access to His power. I knew if I could just touch my clothes, that I would be whole. Daughter, thy faith hath made thee whole. This faithful, focused woman needed to stretch as far as she could to access His power. When you spiritually stretch beyond anything you have ever done before, you will be led by the Holy Ghost to know exactly what you should do. Las mayores bendiciones de la Conferencia General las recibimos después de que dicha conferencia ha concluido. Recuerden el patrón registrado con frecuencia en las Escrituras. Nos congregamos para escuchar las palabras del Señor y volvemos a nuestros hogares para vivirlas. ¿Quién iba a imaginarse hace apenas unos años que tantos mensajes de las conferencias generales cabrían en un bolsillo? Pero estudiarlos, meditarlos y escucharlos durante los momentos tranquilos del día mejorará la comunicación con el Espíritu. Los discursos de la Conferencia General están disponibles en la aplicación Biblioteca del Evangelio en lds.org, en el canal Mormón y en las revistas de la Iglesia. Los insto a leer los discursos una vez más y a meditar en los mensajes que contienen. Me he dado cuenta que estos sermones inspirados me resultan más provechosos cuando los estudio con mayor detenimiento.
Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del coro del tabernáculo de la manzana del templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la última sesión de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, ha pedido que yo dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a los miembros de la Iglesia y amigos alrededor del mundo que nos acompañan en estas reuniones por medio de la radio, la televisión, el Internet o transmisiones satelitales. La música para esta sesión estará a cargo del coro del tabernáculo de la manzana del templo, bajo la dirección de Mike Wilberg y Ryan Murphy, con Andrew Answorth al órgano. También acompañado al órgano por el hermano Brian Mathias. El coro dará inicio a esta reunión cantando en himnos de alabanzas, y la primera oración la ofrecerá el elder Gary B. Saban de los 70. Praise your voices, raise
Nuestro amado Padre Celestial, agradecemos a la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos en esta última sesión de esta conferencia general. Agradecemos, Padre, por la música y mensajes inspirados que hemos escuchado y sentido durante esta conferencia histórica llena de revelación. Rogamos que nuestro corazón y mente puedan estar abiertos hacia ti y que estos mensajes que han sido preparados de manera muy especial podamos actuar sobre aquellas impresiones que recibamos para acercarnos más hacia ti y ser mejores discípulos de tu Hijo Jesucristo. Tenemos presente, Padre, que hay muchos que estamos aquí alrededor del mundo reunidos y que llevamos cargas pesadas, que se sienten solos, llenos de temor, confundidos. Rogamos que puedan ser estas penas aclaradas y que puedan encontrar la ayuda y respuestas que ellos buscan. Agradecemos profundamente, Padre, por tu amor, por tu Hijo Jesucristo, por el plan y la oportunidad que tenemos de estar aquí, de ser dirigidos por profetas, videntes y reveladores. Rogamos que nos podamos ministrar mutuamente tal como nos ha enseñado el profeta y que podamos enseñarnos el camino de regreso a casa. Y lo hacemos en la manera más digna y en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. El coro ahora cantará Creo en Cristo. Después tendremos el privilegio de escuchar al presidente Henry B. Eyring, que sirve como segundo consejero de la primera presidencia. A él le seguirá el hermano Brian K. Ashton, segundo consejero de la presidencia general de la escuela dominical. Luego el elder Robert C. Gay, de la presidencia de los 70, nos dirigirá la palabra y le seguirá el elder Matthew L. Carpenter, también de los 70. With all my heart.
Mis queridos hermanos y hermanas, agradezco la oportunidad de hablarles. Esta conferencia ha sido ennoblecedora y edificante para mí. Los himnos y las palabras que se han hablado han llegado a nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Ruego que lo que diga se lo comunique a ustedes el mismo Espíritu. Hace muchos años fui consejero de un presidente de distrito en el este de los Estados Unidos. Más de una vez, cuando viajábamos a nuestras pequeñas ramas, me decía, Hal, cuando conozcas a alguien, trátalo como si tuviera graves problemas y acertarás más del 50%. No solo tenía razón, sino que con los años he aprendido que su cálculo se quedaba corto. Hoy deseo alentarlos en los problemas que afrontan. Nuestra vida terrenal ha sido concebida por un Dios amoroso para que sea una prueba y una fuente de crecimiento para todos nosotros. Recuerden las palabras de Dios concerniente a sus hijos al momento de la creación del mundo, y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Desde el comienzo, las pruebas no han sido sencillas. Afrontamos pruebas que surgen de tener un cuerpo físico. Todos nosotros vivimos en un mundo en que se intensifica la guerra de Satanás contra la verdad y contra nuestra felicidad. Probablemente les parezca que el mundo y su vida están en creciente conmoción. Mi tranquilidad es esta. Simplemente, el Dios amoroso que ha permitido esas pruebas para ustedes, también ha dispuesto un modo seguro de atravesarlas. De tal manera amó el Padre Celestial al mundo, que envió a su Hijo unigénito para ayudarnos. Su Hijo Jesucristo ha dado la vida por nosotros. Él cargó la cruz en Getsemaní y el peso de todos nuestros pecados. Él experimentó todos los pesares, los dolores y los efectos de nuestros pecados para poder consolarnos y fortalecernos durante cada prueba de la vida. Recordarán que el Señor dijo a sus siervos, el Padre y yo somos uno. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y por cuanto me habéis recibido, vosotros sois en mí y yo en vosotros. Por tanto, estoy en medio de vosotros y soy el buen pastor y la roca de Israel. El que edifique sobre esta roca nunca caerá. Nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, nos ha dado la misma seguridad. Además, ha descrito una manera en la que podemos edificar sobre esa roca y poner el nombre del Señor en nuestro corazón durante las pruebas. Él dijo, usted, que quizás este momento esté descorazonado, recuerde que la vida no tiene como fin ser fácil. Habrá que soportar pruebas y sobrellevar pesares por el camino. Conforme recuerde que ninguna cosa es imposible para Dios. Sepa que Él es su Padre. Usted es un hijo o una hija creado a su imagen, con el derecho, mediante la dignidad, de recibir revelación que le ayude en sus rectos esfuerzos. Usted puede tomar sobre sí el santo nombre del Señor. Puede ser merecedor de hablar en el sagrado nombre de Dios. Las palabras del presidente Nelson nos recuerdan la promesa que se halla en la oración sacramental, la cual nuestro Padre Celestial cumple
conforme nosotros hacemos lo que prometemos a cambio. Escuchen las palabras. Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo. Y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo, y a recordarle siempre, y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. Cada vez que decimos la palabra amén, al ofrecerse esa oración a nuestro favor, prometemos que, al participar del pan, estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el santo nombre de Jesucristo, a recordarlo siempre y a guardar sus mandamientos. A su vez, Él promete que nosotros siempre podremos tener su Espíritu con nosotros. Debido a esas promesas, el Salvador es la roca sobre la cual podemos estar a salvo y sin temor en cada tempestad que afrontemos. Al meditar en las palabras del convenio y las correspondientes bendiciones que se prometen, me he preguntado lo que significa estar dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. El presidente Dallin H. Oaks explicó: es significativo que, cuando participamos de la Santa Cena, no testificamos que tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo, sino que estamos dispuestos a hacerlo. El hecho de que solo testifiquemos estar dispuestos indica que algo más debe suceder antes de que en efecto tomemos sobre nosotros ese sagrado nombre en el sentido más trascendental. La declaración de que estamos dispuestos a tomar el nombre del Salvador sobre nosotros, nos indica que, aunque lo tomamos primeramente al bautizarnos, ese acto no ha finalizado con el bautismo. Debemos esforzarnos continuamente por tomar su nombre durante toda nuestra vida, incluso al renovar los convenios en la mesa sacramental y al hacer convenios en los santos templos del Señor. De modo que, dos preguntas cruciales se encuentran delante de nosotros. ¿Qué debo hacer para tomar su nombre sobre mí? ¿Y cómo sabré cuando esté progresando? Las palabras del presidente Nelson sugieren una útil respuesta. Él dijo que podíamos tomar el nombre del Salvador sobre nosotros y hablar en su nombre. Cuando hablamos en su nombre, le servimos. Porque, ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido, que es un extraño para él, y se halla lejos de los pensamientos y las intenciones de su corazón? Hablar en su nombre requiere orar con fe. Se requiere una ferviente oración al Padre Celestial para conocer las palabras que podemos hablar a fin de ayudar al Salvador en su obra. Debemos ser merecedores de la promesa, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Sin embargo, para tomar su nombre sobre nosotros, se requiere más que hablar en su nombre. Hay sentimientos que debemos tener en el corazón para reunir las cualidades de ser sus siervos. El profeta Mormón describió los sentimientos que nos permiten y nos hacen ser merecedores de tomar su nombre sobre nosotros. Entre ellos están la fe, la esperanza y la caridad, que es el amor puro de Cristo. Mormón explicó: a personas como ustedes, porque juzgo que tenéis fe en Cristo a causa de vuestra mansedumbre, porque si no tenéis fe en Él, entonces no sois dignos de ser contados entre el pueblo de su iglesia. Y además, amados hermanos míos y hermanas, quisiera hablaros concerniente a la esperanza,
¿cómo podéis lograr la fe a menos que tengáis esperanza? ¿Y qué es lo que habréis de esperar? He aquí os digo que debéis tener esperanza por medio de la expiación de Cristo y el poder de su resurrección, en que seréis levantados a vida eterna, y esto por causa de vuestra fe en Él de acuerdo con la promesa. De manera que, si un hombre tiene fe, es necesario que tenga esperanza, porque sin fe no puede haber esperanza. Y además, he aquí os digo que el hombre no puede tener fe ni esperanza, a menos que sea manso y humilde de corazón. Porque si no, su fe y su esperanza son vanas. Porque nadie es aceptable a Dios sino los mansos y humildes de corazón. Y si un hombre es manso y humilde de corazón y confiesa por el poder del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo, es menester que tenga caridad. Porque si no tiene caridad, no es nada. Por tanto, es necesario que tenga caridad. Tras describir la caridad, Mormón prosigue diciendo, pero la caridad es el amor puro de Cristo, y permanece para siempre, y a quien la posea en el postrer día, le irá bien. Por consiguiente, amados hermanos míos y hermanas, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones, que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son sus discípulos y verdaderos discípulos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados así como Él es puro. Amén. El testimonio que tengo del Salvador debe estar en sus corazones. Por muchos de ustedes, su fe en Él se halla en aumento, sienten más esperanza y optimismo, y sienten el amor puro de Cristo por los demás y por sí mismos. Los veo en nuestros misioneros que sirven en todo el mundo. Lo veo en los miembros quienes hablan a sus amigos y familiares sobre la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Hay hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños que ministran por el amor que sienten hacia el Salvador y su prójimo. Ante las primeras noticias de catástrofes en el mundo, los miembros planifican ir al rescate, a veces cruzando océanos, sin que se les pida hacerlo. En ocasiones, les resulta difícil esperar hasta que la zona devastada pueda recibirlos. Tengo presente que algunos de ustedes que escuchan ahora quizás sientan que sus problemas superan su fe y esperanza y tal vez anhelan sentir amor. Hermanos y hermanas, el Señor brinda oportunidades cerca de ustedes para que sientan y compartan el amor de Él. Pueden orar con confianza para que el Señor los conduzca a amar a alguien en su nombre. Él contesta las oraciones de mansos voluntarios como ustedes. Sentirán el amor de Dios por ustedes y por la persona a quien sirvan en su nombre. Al ayudar a los hijos de Dios en sus dificultades, sus propios problemas permanecerán y parecerán más ligeros. Se fortalecerá su fe y su esperanza. Soy testigo presencial de esa verdad. Durante toda una vida, mi esposa ha hablado en nombre del Señor y ha servido a personas en su nombre en muchos lugares. Como he mencionado antes, uno de nuestros obispos me dijo cierta vez, estoy asombrado. Cada vez que me entero de alguna persona en problemas, me apresuro a ayudar, pero para cuando llego, su esposa ya ha llegado allí. Así ha sido en todos los lugares que hemos vivido durante 56 años. Ahora apenas puede hablar algunas palabras al día. La visitan personas que ella ha amado en el nombre del Señor. Cada noche y cada mañana canto himnos y oro con ella. Y yo tengo que ser el portavoz en las oraciones. Y en los himnos, a veces la veo gesticular la letra de los himnos. Prefiere las canciones para los niños. El mensaje que más parece gustarle lo resume la canción, Yo trato de ser como Cristo. El otro día, después de cantar la parte que dice, Yo trato de ser como Cristo, ella dijo en voz baja pero con claridad, Trato. Creo que descubrirá, cuando lo vea, que nuestro Salvador ha puesto su nombre en el corazón de ella
y que ha llegado a ser más semejante a Él. Ahora Él la lleva en brazos durante sus dificultades, tal como los llevará a ustedes durante las suyas. Les testifico que el Salvador los conoce y los ama. Conoce sus nombres tal como ustedes conocen el de Él. Él conoce sus problemas y los cuales experimentan, y por medio de su expiación ha vencido al mundo. Ustedes, por medio de su disposición de tomar el nombre de Él, aligerarán las cargas de innumerables personas y con el tiempo conocerán mejor al Salvador y el amor que Él tiene por Él. El nombre de Él estará en su corazón y se grabará en su memoria. De ello testifico con gratitud a ustedes, a mis seres queridos y a todos aquellos a quienes amo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi esposa Melinda, durante toda su vida y con todo su corazón, ha tratado de ser una discípula fiel de Jesucristo. Desde su juventud no se sentía digna del amor ni de las bendiciones del Padre Celestial, debido a que no había comprendido su naturaleza. Afortunadamente, Melinda continuó guardando los mandamientos a pesar de la tristeza que sentía. Hace años ella tuvo una serie de experiencias que le ayudaron a comprender mejor la naturaleza de Dios, incluso de su amor por sus hijos y su gratitud aún por nuestros esfuerzos imperfectos para hacer su obra. Ella explica cómo esto la ha influenciado. Ahora me siento segura de que el plan del Padre funciona, que Él está personalmente dedicado a nuestro éxito y que Él nos proporciona las lecciones y experiencias que necesitamos para regresar a su presencia. Me veo a mí misma y a los demás más como Dios nos ve. Puedo ser madre, enseñar y servir con más amor y menos temor. Siento paz y confianza en lugar de ansiedad e inseguridad. En vez de sentirme juzgada, me siento apoyada. Mi fe es más segura. Siento el amor de mi Padre más a menudo y más profundamente. Tener una idea más correcta del carácter, la perfección y los atributos del Padre Celestial es esencial para ejercitar la fe suficiente para obtener la exaltación. Un entendimiento correcto del carácter del Padre Celestial puede cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos y a nuestros semejantes y nos ayuda a comprender el amor de Dios por sus hijos y su gran deseo de ayudarnos a llegar a ser como Él. Una visión incorrecta de su naturaleza puede dejarnos sintiendo como si fuéramos incapaces de volver a su presencia. Mi objetivo el día de hoy es enseñar puntos doctrinales sobre el Padre que nos permitirán a cada uno de nosotros, pero en especial a aquellos que se preguntan si Dios les ama, a comprender mejor su verdadero carácter y a ejercer fe en Él, en su Hijo y en su plan para nosotros. En el mundo preterrenal nacimos como espíritus de padres celestiales y vivimos con ellos como familia. Ellos nos conocían, nos enseñaron y nos amaron. Queríamos mucho ser como nuestro Padre Celestial. Sin embargo, para hacerlo, nos dimos cuenta de que, 1, debíamos obtener cuerpos de carne y huesos glorificados e inmortales. 2, casarnos y formar familias mediante el poder sellador del sacerdocio. Y 3, adquirir conocimiento, poder y atributos divinos. En consecuencia, el Padre creó un plan que nos permitiría, bajo ciertas condiciones, obtener cuerpos físicos que se volverían inmortales y glorificados en la resurrección, casarnos y formar familias en la vida terrenal, o para aquellos fieles que no tuvieron esa oportunidad después de esta vida, progresar hacia la perfección y finalmente regresar a nuestros padres celestiales, vivir con ellos y nuestra familia en un estado de exaltación y felicidad eternas. Las Escrituras llaman a esto el plan de salvación. Estábamos tan agradecidos por este plan que, cuando nos los presentaron, gritamos de alegría. Todos aceptamos las condiciones del plan, incluso las experiencias y los desafíos de la vida terrenal que nos ayudarían a desarrollar atributos divinos. En la vida terrenal,
Nuestro Padre Celestial nos proporciona las condiciones que necesitamos para progresar. El Padre engendró a Jesucristo en la carne y le proporcionó ayuda divina para cumplir su misión terrenal. Nuestro Padre Celestial también nos ayudará a cada uno de nosotros si nos esforzamos por guardar sus mandamientos. El Padre nos brinda el albedrío. Nuestra vida está en sus manos y nuestros días son conocidos y no serán cortados. Y Él se asegura de que, finalmente, todas las cosas obren para el bien de quienes lo aman. Nuestro Padre Celestial es quien nos da el pan de cada día, el cual incluye tanto los alimentos que comemos y la fortaleza que necesitamos para guardar sus mandamientos. El Padre nos da buenas dádivas. Él escucha y contesta nuestras oraciones. El Padre Celestial nos libra del mal cuando se lo permitimos. Él llora por nosotros cuando sufrimos. Y en última instancia, todas nuestras bendiciones vienen del Padre. El Padre Celestial nos guía y nos da la experiencia que necesitamos según nuestra fortaleza, debilidades y elecciones para que podamos dar buenos frutos. El Padre nos disciplina cuando es necesario porque Él nos ama. Él es varón de consejo, quien nos aconsejará si se lo pedimos. Es el Padre Celestial quien envía la influencia como el don del Espíritu Santo en nuestra vida. Mediante el don del Espíritu Santo, la gloria o inteligencia, luz y poder del Padre no puede morar con nosotros. Si nos esforzamos por aumentar en luz y verdad hasta que nuestros ojos se vuelvan solo para la gloria de Dios, nuestro Padre Celestial enviará el Santo Espíritu de la promesa para sellarnos y revelar su rostro a nosotros, ya sea en esta vida o en la próxima. En el mundo de los espíritus posterrenal, nuestro Padre Celestial continúa derramando el Espíritu Santo y enviando misioneros a aquellos que necesiten el Evangelio. Él responde oraciones y ayuda a aquellos que carecen de ellas para que reciban las ordenanzas de salvación en forma vicaria. El Padre levantó a Jesucristo y le dio poder para llevar a cabo la resurrección, por medio de la cual obtenemos cuerpos inmortales. La redención y resurrección del Salvador nos permite regresar a la presencia del Padre, donde seremos juzgados. Aquellos que confían en los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías recibirán cuerpos glorificados como el del Padre y morarán con Él en un estado de interminable felicidad. Allí el Padre enjugará todas las lágrimas y nos ayudará a continuar en nuestra trayectoria para llegar a ser como Él. Como pueden ver, el Padre Celestial está siempre ahí para nosotros. Para llegar a ser como el Padre, debemos desarrollar sus rasgos de carácter. Las perfecciones y los atributos del Padre Celestial incluyen lo siguiente. El Padre es sin fin y eterno. Él es perfectamente justo, misericordioso, bondadoso, sufrido y solo quiere lo mejor para nosotros. El Padre Celestial es amor. Él guarda sus convenios. Él no cambia. Él no miente. El Padre no hace acepción de personas. Él sabe todas las cosas pasadas, presentes y futuras desde el principio. El Padre Celestial es más inteligente que todos nosotros. El Padre tiene todo el poder y no hay nada que Él disponga a hacer en su corazón que no lo haga. Hermanos y hermanas, podemos confiar en el Padre y depender de Él, debido a que Él tiene una perspectiva eterna. Nuestro Padre Celestial puede ver cosas que nosotros no podemos ver. Su gozo, obra y gloria es para llevar a cabo nuestra inmortalidad y exaltación. Todo lo que Él hace es para nuestro beneficio. Él desea nuestra felicidad eterna aún más que nosotros. Y Él no nos exigirá pasar un solo momento más de dificultad que los indispensables para nuestro beneficio o el de nuestros seres queridos. Como resultado, Él se centra en ayudarnos a progresar y no en juzgarnos ni condenarnos. Como hijos e hijas espirituales de Dios, todos tenemos el potencial de llegar a ser como el Padre. Y para ello debemos adorar al Padre en el nombre del Hijo. Lo hacemos esforzándonos por ser obedientes a la voluntad del Padre, como lo era el Salvador, y arrepintiéndonos continuamente. Al hacer estas cosas, recibiremos gracia sobre gracia hasta que recibamos la plenitud del Padre y estemos dotados de su carácter, perfecciones y atributos. Dada la distancia que hay entre los mortales y lo que nuestro Padre Celestial ha llegado a ser, no es sorprendente que algunos sientan que llegar a ser como el Padre es inalcanzable. Sin embargo, las Escrituras son claras.
Si nos aferramos con fe en Cristo, nos arrepentimos y buscamos la gracia de Dios por medio de la obediencia, finalmente llegaremos a ser como el Padre. Me consuela mucho el hecho de que aquellos que se esfuerzan por ser obedientes recibirán gracia por gracia y finalmente recibirán de su plenitud. En otras palabras, no llegaremos a ser como el Padre por nuestros propios esfuerzos. Más bien, eso llegará mediante los dones de la gracia, algunos grandes, pero en su mayoría pequeños, que se desarrollarán unos sobre otros hasta que tengamos la plenitud. Pero hermanos y hermanas, llegará. Les invito a confiar en que nuestro Padre Celestial sabe cómo exaltarlos. Busquen su ayuda sustentadora diariamente y sigan adelante con fe en Cristo, incluso cuando no puedan sentir el amor de Dios. Hay mucho que no entendemos sobre cómo llegar a ser como el Padre, pero puedo testificar con certeza que el esfuerzo por llegar a ser como el Padre vale todo sacrificio. Los sacrificios que hacemos aquí en la vida terrenal, sin importar cuán grandes sean, son simplemente incomparables con el gozo, la felicidad y el amor que sentiremos en la presencia de Dios. Si están luchando para creer que vale la pena los sacrificios que se les pide que hagan, el Salvador les llama y les dice: todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene y ha preparado para vosotros. No podéis sobrellevar todas las cosas. No obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. Testifico que el Padre Celestial les ama y desea que ustedes vuelvan a vivir con Él en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hace poco, mientras meditaba sobre la petición del presidente Nelson de llamar a la iglesia por su nombre revelado, me dirigí a donde el Salvador instruyó a los nefitas sobre el nombre de la iglesia. Al leer sus palabras me llamó la atención cómo también le dijo al pueblo: debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo. Esto me llevó a observarme a mí mismo y preguntar: ¿estoy tomando sobre mí el nombre del Salvador como Él desearía que lo hiciera? Hoy quisiera compartir algunas de las impresiones que recibí en respuesta a mi pregunta. Primero, tomar sobre nosotros el nombre de Cristo significa que fielmente nos esforzamos por ver como Dios ve. ¿Cómo ve Dios? José Smith dijo: mientras una parte de la raza humana juzga y condena a la otra sin compasión, el gran Padre del universo vela por todos los de la familia humana, con cuidado y consideración paternales, porque su amor es inconmensurable. Hace unos años mi hermana mayor falleció. Ella tuvo una vida difícil, luchó con el Evangelio y nunca fue realmente activa. Su esposo abandonó su matrimonio y la dejó con 4 hijos pequeños. En la noche de su fallecimiento, en una habitación con sus hijos presentes, le di una bendición para que regresara pacíficamente a casa. En ese momento me di cuenta de que con frecuencia había definido la vida de mi hermana en términos de sus pruebas y su inactividad. Al darle la bendición, recibí una severa reprimenda del Espíritu. Se me hizo comprender su bondad y se me permitió verla como Dios la veía. No como alguien que luchaba con el Evangelio y la vida, sino como alguien que tuvo que lidiar con problemas difíciles que yo no tenía. La vi como una madre magnífica que, a pesar de los grandes obstáculos, había criado a 4 hermosos y extraordinarios hijos. La vi como la amiga de nuestra madre, que se tomó el tiempo de velar por ella y ser su compañera después de que nuestro padre falleció. Durante esa última velada con mi hermana, creo que Dios me estaba preguntando: ¿no puedes ver que todos los que te rodean son seres sagrados? Brigham Young enseñó: deseo instar a los santos a comprender a los hombres y mujeres tal como son y no como son ustedes. ¿Con cuánta frecuencia se dice tal persona ha actuado mal y no puede ser un santo? Oímos a algunos maldecir y mentir o quebrantar el día de reposo. No juzguen a esas personas porque ustedes no conocen el designio del Señor con respecto a ellas. Más bien sean pacientes con ellos. ¿Puede alguno imaginarse a nuestro Salvador dejando que ustedes y sus cargas pasen desapercibidos por Él? El Salvador miró al samaritano, a la adúltera, el recaudador de impuestos, el leproso.
Todos eran hijos de su padre y todos eran redimibles. ¿Pueden imaginarlo alejándose de alguien con dudas sobre su lugar en el reino de Dios? ¿O de alguien afligido en alguna forma? Yo no. A los ojos de Cristo, cada alma tiene un valor infinito. Nadie está preordenado a fracasar. La vida eterna es posible para todos. Desde que el Espíritu me reprendió junto al lecho de mi hermana, aprendí una gran lección. Que cuando veamos como Él ve, nuestra victoria será doble. La redención de aquellos con quienes entramos en contacto y nuestra redención. Segundo, para tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, no solo debemos ver como Dios ve, sino que debemos efectuar su obra y servir como Él lo hizo. Vivimos los dos grandes mandamientos. Nos sometemos a su voluntad, congregamos a Israel y dejamos que alumbre nuestra luz delante de los hombres. Recibimos y vivimos los convenios y ordenanzas de su iglesia. Al hacer esto, Dios nos inviste con poder para bendecirnos a nosotros y a nuestra familia y a la vida de los demás. Pregúntense, ¿conozco a alguien que no necesite los poderes del cielo en su vida? Dios obrará maravillas entre nosotros cuando nos santifiquemos. Lo hacemos al purificar nuestro corazón. Purificamos nuestro corazón cuando lo escuchamos. Nos arrepentimos de nuestros pecados, nos convertimos y amamos como Él lo hizo. El Salvador nos preguntó, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Hace poco aprendí acerca de una experiencia de la vida del elder James Talmage que me hizo detenerme y considerar cómo amo y sirvo a quienes me rodean. De joven, cuando era un joven profesor, antes de llegar a ser un apóstol y en el apogeo de la mortal epidemia de difteria en 1892, el elder Talmage se enteró de que una familia de desconocidos, no miembros de la iglesia, vivían cerca de él y estaban afectados por la enfermedad. Nadie quería correr el riesgo de entrar en la casa infectada. Sin embargo, el elder Talmage se dirigió a la casa. Encontró a 4 niños, uno de 2 años y medio muerto en el suelo, una de 5 años y otro de 10 que sufrían grandes dolores y una de 13 muy debilitada. El elder Talmage atendió a los muertos y los vivos, barrió las habitaciones, llevó afuera la ropa sucia y quemó trapos inmundos contaminados con la enfermedad. Trabajó todo el día y regresó la mañana siguiente. El niño de 10 años murió durante la noche. Alzó y sostuvo a la niña de 5 años, quien tosió mucosidad sanguinolenta en toda su cara y su ropa. Él escribió, no pude alejarla de mí. Ayudó a sepultar a los 3 niños y organizó la comida y ropa limpia para la familia afligida. Al volver a casa, el hermano Talmage se deshizo de su ropa, se bañó en una solución de zinc, se aisló en cuarentena de su familia y sufrió un leve ataque de la enfermedad. Tantas vidas a nuestro alrededor están en riesgo. Los santos toman el nombre del Salvador sobre sí al santificarse y ministrar a todos, sin importar dónde o cómo se encuentren. Se salvan vidas cuando lo hacemos. Finalmente, creo que para tomar su nombre sobre nosotros debemos confiar en Él. En una reunión a la que asistí un domingo, una joven me preguntó, mi novio y yo recientemente terminamos nuestra relación y él decidió dejar la iglesia. Me dice que nunca ha sido más feliz. ¿Cómo puede ser esto? El Salvador respondió esta pregunta cuando les dijo a los nefitas, pero si vuestra vida no está edificada sobre mi evangelio y está fundada en los hechos de los hombres o en las obras del diablo, de cierto os digo que gozaréis de vuestra obra por un tiempo y de aquí a poco viene el fin. Simplemente no hay gozo duradero fuera del evangelio de Jesucristo. En esa reunión pensé en tantas buenas personas que conozco, quienes luchan con grandes cargas y mandamientos que son abrumadores en el mejor de los casos. Me pregunté, ¿qué otra cosa podría decirles el Salvador? Yo creo que Él preguntaría, ¿confías en mí? A la mujer que padecía de flujo de sangre, Él le dijo, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Uno de mis pasajes favoritos es Juan 4:4, que dice, y era menester que pasase por Samaria.
¿Por qué me encanta? Porque Jesús no necesitaba ir a Samaria. Los judíos de su época despreciaban a los samaritanos y viajaban por un camino que rodeaba a Samaria. Pero Jesús eligió ir allí a declarar ante todas las personas por primera vez que Él era el Mesías prometido. Para este mensaje, Él no solo eligió a un grupo marginado, sino también a una mujer, no a cualquier mujer, sino a una mujer que vivía en pecado. Alguien considerado en ese tiempo como lo peor de lo peor. Creo que Jesús hizo esto para que cada uno de nosotros siempre pueda comprender que su amor es más grande que nuestro miedo, nuestras adicciones, nuestras dudas, nuestras tentaciones, nuestros pecados, nuestras familias divididas, nuestra depresión y ansiedades, nuestras enfermedades crónicas, pobreza, maltrato, nuestro desánimo y nuestra soledad. Él quiere que todos sepan que no hay nada ni nadie a quien Él no pueda sanar y brindarle un gozo duradero. Su gracia es suficiente. Él descendió solo debajo de todas las cosas. El poder de su expiación es el poder de superar cualquier carga en nuestra vida. El mensaje de la mujer en el pozo es que Él conoce las situaciones de nuestra vida y que siempre podemos caminar con Él sin importar dónde estemos. A ella y a todos nosotros nos dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino tendrá una fuente de agua que brote para vida eterna. En cualquiera de los viajes de la vida, ¿por qué se alejarían del único Salvador que tiene todo poder para sanarlos y liberarlos? Cualquier precio que deban pagar para confiar en Él vale la pena. Mis hermanos y hermanas, escojamos aumentar nuestra fe en nuestro Padre Celestial y en nuestro Salvador Jesucristo. Desde el fondo de mi corazón testifico que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia del Salvador, dirigidos por el Cristo viviente a través de un profeta. Mi ruego es que tomemos fielmente sobre nosotros el nombre de Jesucristo, al ver como Él ve, servir como Él sirvió, y confiar en que su gracia es suficiente para llevarnos a casa y brindarnos gozo duradero. En el nombre de Jesucristo. Amén. A pocos meses de haber llegado a la misión, nuestro hijo menor y su compañero estaban terminando su estudio cuando nuestro hijo sintió un leve dolor en la cabeza. Se sintió muy extraño. Primero perdió el control del brazo izquierdo, luego la lengua se le entumeció. El lado izquierdo de su cara comenzó a paralizarse. Tenía dificultad para hablar. Él sabía que algo estaba mal. Lo que no sabía era que estaba pasando por un enorme derrame cerebral en 3 áreas de su cerebro. Empezó a sentir miedo cuando llegó a estar parcialmente paralizado. La rapidez con que una víctima de un derrame cerebral recibe atención puede tener un efecto dramático en el grado de su sanación. Su fiel compañero actuó decididamente. Después de llamar al número de emergencias, le dio una bendición. Milagrosamente, la ambulancia estaba a solo 5 minutos de distancia. En el hospital, el personal médico rápidamente evaluó la situación y determinó que debían darle a nuestro hijo una medicina que podía potencialmente revertir los efectos paralizadores del derrame cerebral. Sin embargo, si él no estaba teniendo un derrame cerebral, la medicina podía tener serias consecuencias. Nuestro hijo tenía que elegir. Eligió aceptar la medicina. Aunque la recuperación completa requirió más operaciones y muchos meses, nuestro hijo finalmente volvió y completó su misión después de que revirtieran bastante los efectos del derrame cerebral. Nuestro Padre Celestial es todopoderoso y omnisciente. Él conoce nuestros desafíos físicos, está al tanto de nuestros dolores físicos, debido a padecimientos, enfermedades, envejecimiento, accidentes o trastornos de nacimiento. Él está al tanto de las luchas emocionales asociadas con la ansiedad, soledad, depresión o enfermedades mentales. Él conoce a cada persona que ha sufrido injusticias o que ha sido abusada. Él conoce nuestras debilidades y las tendencias y tentaciones con las que luchamos. Durante la vida terrenal somos probados para ver si elegimos el bien sobre el mal, porque aquellos que guardan sus mandamientos vivirán con Él en un estado de interminable felicidad. Para ayudarnos en nuestro progreso de llegar a ser como Él, el Padre ha dado todo poder y conocimiento a su Hijo Jesucristo. No hay dolencia física, emocional o espiritual que Cristo no pueda sanar.
Durante el ministerio terrenal del Salvador, las Escrituras relatan muchos eventos milagrosos donde Jesucristo usó su poder divino para sanar a quienes sufrían físicamente. El Evangelio de Juan relata la historia de cierto hombre que padecía una enfermedad debilitadora desde hacía 38 años. Cuando Jesús vio a este acostado y supo que yacía mucho tiempo que estaba así, le dijo: ¿quieres ser sano? El hombre débil respondió que nadie estaba cerca para ayudarlo cuando él más lo necesitaba. Le dijo Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre quedó sano y tomó su lecho y se fue caminando. Noten la yuxtaposición de cuánto sufrió este hombre, 38 años, y cuán rápido llegó la sanación una vez que el Salvador fue partícipe. La sanación fue al instante. En otro ejemplo, una mujer con flujo de sangre durante 12 años, quien había gastado todo lo que tenía en médicos, se acercó y tocó su manto, y al instante cesó su flujo de sangre. Y Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he percibido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, declaró delante de todo el pueblo cómo al instante había sido sanada. Durante su ministerio, Cristo enseñó que Él tenía poder sobre el cuerpo físico. No podemos controlar cuándo ocurrirá la sanación de Cristo sobre nuestras dolencias físicas. La sanación ocurre según su voluntad y sabiduría. En las Escrituras, algunos sufrieron décadas, otros toda su vida terrenal. Las enfermedades terrenales pueden refinarnos y profundizar nuestra confianza en Dios. Pero cuando permitimos que Cristo participe, Él siempre nos fortalecerá espiritualmente para que tengamos mayor capacidad para soportar nuestras cargas. Básicamente, sabemos que toda dolencia, mal o imperfección física será sanado en la resurrección. Es un don para toda la humanidad mediante la expiación de Jesucristo. Jesucristo puede sanar más que solo nuestro cuerpo físico, también puede sanar nuestro espíritu. A lo largo de todas las Escrituras aprendemos cómo Cristo ayudó a aquellos cuyos espíritus eran débiles y los sanó. Al meditar en estas experiencias, nuestra esperanza y fe en el poder del Salvador para bendecir nuestra vida se incrementan. Jesucristo puede cambiar nuestro corazón, sanarnos de los efectos de la injusticia o el abuso que podamos experimentar y fortalecer nuestra capacidad para aguantar pérdidas o angustias, trayéndonos paz para ayudarnos a sobrellevar los desafíos de la vida, sanándonos al instante. Cristo también puede sanarnos cuando pecamos. Pecamos cuando a sabiendas rompemos una de las leyes de Dios. Cuando pecamos, nuestra alma se vuelve impura. Ninguna cosa impura puede morar en la presencia de Dios. Llegar a estar limpios de pecado es ser sanados espiritualmente. Dios el Padre sabe que pecaremos, pero Él ha preparado una vía para que podamos ser redimidos. El elder Lynn G. Robbins enseñó: el arrepentimiento no es el plan B de Dios por si fallamos. El arrepentimiento es su plan. Cuando pecamos, tenemos la oportunidad de elegir el bien del mal. Elegimos el bien cuando nos arrepentimos después de haber pecado. Mediante Jesucristo y su sacrificio expiatorio, podemos ser redimidos de nuestros pecados y ser llevados de nuevo a la presencia de Dios, el Padre, si nos arrepentimos. La sanación espiritual no es unilateral. Esta requiere el poder redentor del Salvador y el arrepentimiento sincero de parte del pecador. Quienes eligen no arrepentirse están rechazando la sanación que Cristo ofrece. Para ellos, es como si no se hubiera efectuado la redención. Mientras aconsejaba a quienes buscaban arrepentirse, me asombraba que las personas que estaban viviendo un pecado tenían dificultad para tomar decisiones correctas. El Espíritu Santo los abandona y a menudo luchaban para tomar decisiones que los acercaran más a Dios. Lidiaban por meses o incluso años, avergonzados o atemorizados de las consecuencias de sus pecados. Con frecuencia sentían que nunca podrían cambiar o ser perdonados. A menudo los escuchaba compartir su temor de que si sus seres queridos se enteraban de lo que habían hecho, dejarían de amarlos o los abandonarían. Cuando seguían esta línea de pensamiento, resolvían simplemente seguir en silencio y demorar su arrepentimiento. Incorrectamente sentían que era mejor no arrepentirse ahora para no lastimar más a quienes amaban. En su mente, era mejor sufrir después de esta vida que pasar por el proceso de arrepentimiento ahora. Hermanos y hermanas, nunca es una buena idea demorar su arrepentimiento.
El adversario a menudo usa el temor para evitar que actuemos inmediatamente por nuestra fe en Jesucristo. Cuando los seres queridos se enfrentan con la verdad sobre el comportamiento pecaminoso, aunque quizás se sientan profundamente lastimados, con frecuencia quieren ayudar al pecador sinceramente arrepentido a cambiar y reconciliarse con Dios. Ciertamente la sanación espiritual se acelera cuando el pecador confiesa y está rodeado de aquellos que lo aman y lo ayudan a abandonar sus pecados. Por favor, recuerden que Jesucristo es poderoso también en la manera en que sana a las víctimas inocentes del pecado que recurren a Él. El elder Boy K. Packer declaró: nuestro espíritu se lesiona cuando cometemos errores y pecados, pero a diferencia de nuestro cuerpo terrenal, cuando el proceso del arrepentimiento es completo, no quedan cicatrices gracias a la expiación de Jesucristo. El Señor ha dicho: he aquí quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Cuando nos arrepentimos con íntegro propósito de corazón, inmediatamente obrará el gran plan de redención en nuestra vida. El Salvador nos sanará. El compañero de la misión y los profesionales médicos que ayudaron a nuestro hijo con su derrame en el campo misional actuaron con rapidez. Nuestro hijo eligió recibir la medicina para revertir el derrame. Los efectos paralizantes del derrame que podrían haberle seguido el resto de su vida terrenal se revirtieron. De la misma manera, mientras más rápido nos arrepentimos y llevamos la expiación de Jesucristo a nuestras vidas, más rápido podremos ser sanados de los efectos del pecado. El presidente Nelson dio esta invitación: si se han apartado del camino, los invito a que por favor regresen. Cualesquiera que sean sus preocupaciones o desafíos, hay un lugar para ustedes en esta, la iglesia del Señor. Ustedes y las generaciones aún por venir serán bendecidas por las acciones que tomen ahora para regresar al camino de los convenios. Nuestra sanación espiritual requiere que nos sometamos a las condiciones que nuestro Salvador ha fijado. No debemos demorar, debemos actuar hoy. Actúen ahora para que la parálisis espiritual no evite su progreso eterno. Si mientras hablaba han sentido la necesidad de pedir perdón a alguien a quien han lastimado, los invito a actuar. Díganle lo que han hecho. Pidan que los perdone. Si han cometido un pecado que influye en su dignidad para entrar al templo, los invito a que hablen con su obispo hoy. No lo demoren. Mis hermanos y hermanas, Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Él ha dado todo poder y conocimiento a su Hijo amado, Jesucristo. Gracias a Él, toda la humanidad algún día será sanada de toda dolencia física para siempre. Gracias a la expiación de Jesucristo, si elegimos arrepentirnos y volver nuestro corazón completamente al Salvador, Él nos sanará espiritualmente. La sanación puede comenzar inmediatamente. La opción es nuestra. ¿Queremos ser sanados? Testifico que Jesucristo pagó el precio para que podamos ser sanados, pero debemos elegir tomar la medicina de la sanación que Él ofrece. Tómenla hoy, no lo demoren. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora la congregación se unirá al coro para entonar glorias cantada a Dios. Después del himno escucharemos al elder Dale G. Rendland del Quórum de los 12 Apóstoles, quien será seguido por el elder Jack N. Gerard de los 70. Luego nos hablará el elder Gary E. Stevenson del Quórum de los 12 Apóstoles. Esta es la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Praise
El personaje ficticio de Mary Poppins es una típica niñera inglesa que resulta ser mágica. Ella llega del viento del este para ayudar a la atribulada familia Banks que reside en el número 17 de Cherry Tree Lane en el Londres del período eduardiano. Tiene a su cargo el cuidado de los niños Jane y Michael. De manera firme pero amable comienza a enseñarles valiosas lecciones con un toque encantador. Jane y Michael tienen un progreso considerable, pero Mary decide que es hora de seguir adelante. En la producción teatral, Bert, el limpiador de chimeneas y amigo de Mary, trata de disuadirla de que se vaya. Él argumenta, «Pero son buenos niños, Mary». Mary responde, «¿Me tomaría la molestia si no lo fueran? Pero no puedo ayudarlos si no me dejan. Y no hay nadie que sea más difícil de enseñar que el niño sábelo todo». Bert pregunta, «¿Entonces?». Mary responde, «Entonces de ahora en adelante tienen que hacer un poquito por sí mismos». Hermanos y hermanas, al igual que Jane y Michael Banks, somos buenos niños, por los que vale la pena molestarse. Nuestro Padre Celestial quiere ayudarnos y bendecirnos, pero no siempre lo dejamos. A veces actuamos como si ya supiéramos todo. Y nosotros tenemos que hacer un poquito por nosotros mismos de ahora en adelante. Por eso vinimos a la tierra desde un hogar preterrenal y celestial. Ese poquito requiere tomar decisiones. La meta de nuestro Padre Celestial en la crianza de los hijos no es hacer que sus hijos hagan lo correcto, sino que elijan hacer lo correcto y llegar a ser como Él. Si simplemente quisiera que fuéramos obedientes, usaría recompensas y castigos inmediatos para influir en nuestros comportamientos. Pero a Dios no le interesa que sus hijos se conviertan en mascotas obedientes y entrenadas, que no le morderán las pantuflas en la sala celestial. No, Dios quiere que sus hijos crezcan espiritualmente y se unan a Él en el negocio familiar. Dios estableció un plan por el cual podemos convertirnos en herederos en su reino, un camino de convenios que nos lleva a ser como Él, tener la clase de vida que Él tiene y vivir para siempre como familias en su presencia. El poder escoger era y es vital para este plan, del cual aprendimos en nuestra existencia preterrenal. Aceptamos el plan y elegimos venir a la tierra. Para asegurarnos de que ejerceríamos la fe y aprenderíamos a utilizar sabiamente nuestro albedrío, se colocó sobre nuestra mente un velo de olvido para que no recordáramos el plan de Dios. Sin ese velo, no se lograrían los propósitos de Dios, ya que podríamos progresar y convertirnos en los herederos confiables que Él desea que seamos. El profeta Leí dijo, «Por lo tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí, a menos que lo atrajera lo uno o lo otro». A nivel fundamental, una opción la representa Jesucristo, el primogénito del Padre. La otra opción la representa Satanás, Lucifer, que quiere destruir el albedrío y usurpar el poder. En Jesucristo, abogado tenemos para con el Padre. Tras finalizar su sacrificio expiatorio, Jesús ha subido a los cielos para reclamar del Padre sus derechos de misericordia que Él tiene sobre los hijos de los hombres. Y habiendo reclamado los derechos de misericordia, Él aboga por la causa de los hijos de los hombres. La intercesión de Cristo con el Padre a nuestro favor no es antagonista. Jesucristo, que permitió que su voluntad fuese absorbida en la voluntad del Padre, no se defenderá nada más
que lo que el Padre siempre ha querido. Sin dudas, nuestro Padre Celestial aclama y aplaude nuestros éxitos. La intercesión de Cristo es, al menos en parte, para recordarnos que Él ha pagado por nuestros pecados y que nadie está excluido del alcance de la misericordia de Dios. Para aquellos que creen en Jesucristo, se arrepienten, son bautizados y perseveran hasta el fin, un proceso que lleva a la reconciliación, el Salvador perdona, sana e intercede. Él es nuestro ayudante, consolador e intercesor, que confirma y garantiza nuestra reconciliación con Dios. En marcado contraste, Lucifer es un acusador o un fiscal. Juan el Revelador describió la derrota final de Lucifer. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Lucifer es ese acusador. Él habló contra nosotros en la existencia premortal y continúa condenándonos en esta vida. Él pretende degradarnos. Quiere que experimentemos aflicción interminable. Es quien nos dice que no estamos a la altura, el que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, el que nos dice que no se puede reparar un error. Es el matón supremo, el que nos da patadas cuando hemos caído. Si Lucifer le enseñara a un niño a caminar y el niño tropezara, le gritaría, lo castigaría y le diría que dejara de intentarlo. Los caminos de Lucifer conducen al desaliento y a la desesperación, al final y siempre. Ese padre de las mentiras es el proveedor supremo de falsedad y astutamente trata de engañarnos y distraernos, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Si Cristo estuviera enseñando a un niño a caminar y el niño tropezara, Él lo ayudaría a levantarse y lo alentaría a que diera los pasos siguientes. Cristo es el ayudante y consolador. Sus caminos infunden alegría y esperanza al final y siempre. El plan de Dios incluye instrucciones para nosotros que las Escrituras denominan mandamientos. Esos mandamientos no son un conjunto caprichoso ni arbitrario de reglas obligatorias que solo tienen como fin entrenarnos a ser obedientes. Están relacionados con el desarrollo de nuestros atributos divinos, de que regresemos a nuestro Padre Celestial y recibamos gozo perdurable. La obediencia a sus mandamientos no es ciega. Sabiamente escogimos a Dios y su camino a casa. El modelo para nosotros es el mismo que lo fue para Adán y Eva, en donde después de haberles dado a conocer el plan de redención, Dios les dio mandamientos. Aunque Dios desea que andemos por el camino de los convenios, Él nos concede la dignidad de escoger. Dios desea, espera y ordena que cada uno de sus hijos elija por sí mismo. Él no nos forzará. Mediante el don del albedrío, Dios permite a sus hijos actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos. El albedrío nos permite elegir andar por el camino o no. Nos permite dejarlo o no. Así como no se nos puede obligar a obedecer, no se nos puede obligar a desobedecer. Sin nuestro consentimiento, nadie puede quitarnos del camino. Ahora, esto no se debe confundir con aquellos cuyo albedrío es violado. Ellos no se han descarriado, ellos son víctimas. Ellos reciben la comprensión, el amor y la compasión de Dios. Pero cuando nos salimos del camino, Dios se entristece porque sabe que con el tiempo, pero invariablemente, eso conduce a la disminución de la felicidad y a la pérdida de bendiciones. En las Escrituras, a salirse del camino se le conoce como pecado, y a la disminución correspondiente de felicidad y bendiciones perdidas se le llama castigo. En ese sentido, Dios no nos está castigando. El castigo es una consecuencia de nuestras decisiones, no de las suyas.
Cuando descubrimos que nos hemos salido del camino, podemos permanecer alejados o, debido a la expiación de Jesucristo, podemos optar por dar la vuelta y regresar al camino. En las Escrituras, el proceso de decidir cambiar y regresar al camino se conoce como arrepentimiento. El no arrepentirnos significa que elegimos descalificarnos de las bendiciones que Dios desea conceder. Si no queremos gozar de lo que podríamos haber recibido, volveremos otra vez a nuestro propio lugar para gozar de lo que estemos dispuestos a recibir. Es nuestra decisión, no la de Dios. No importa cuánto tiempo nos hayamos apartado del camino o cuán lejos nos hayamos desviado, el momento en el que decidimos cambiar, Dios nos ayuda a regresar. Desde la perspectiva de Dios, mediante el arrepentimiento sincero y avanzando con firmeza en Cristo, una vez que estemos de regreso en el camino, será como si nunca nos hubiésemos apartado de Él. El Salvador paga por nuestros pecados y nos libera de la inminente disminución de felicidad y bendiciones. En las Escrituras eso se conoce como perdón. Después del bautismo, todos los miembros se salen un poco del camino. Algunos incluso nos lanzamos fuera de él. Por lo tanto, ejercer la fe en Jesucristo, arrepentirse, recibir ayuda de Él y ser perdonado no son hechos que ocurren una sola vez, sino procesos de por vida, procesos que son repetitivos e iterativos. Así es como perseveremos hasta el fin. Necesitamos escoger a quién serviremos. La magnitud de nuestra felicidad eterna depende de que elijamos al Dios viviente y nos unamos a Él en su obra. Al esforzarnos por hacer por nosotros mismos un poquito de ahora en adelante, practicamos el uso del correcto albedrío. Como dijeron dos anteriores presidentas generales de la Sociedad de Socorro, no debemos ser bebés que necesitan que se les mime y se les corrija todo el tiempo. No, Dios desea que seamos adultos maduros y que nos gobernemos nosotros mismos. Elegir seguir el plan del Padre es la única forma en que podemos convertirnos en herederos en su reino. Solo entonces puede Él confiar en que nosotros ni siquiera pediremos lo que es contrario a su voluntad. Pero es preciso que recordemos que no hay nadie que sea más difícil de enseñar que el niño sábelo todo. Así que debemos estar dispuestos a ser instruidos en los caminos del Señor, por el Señor y sus siervos. Podemos confiar en que somos hijos amados de padres celestiales que vale la pena que se molesten por nosotros y que tengamos la seguridad de que por sí mismos nunca significará solos. Al igual que el profeta del libro de Mormón Jacob, yo digo, al igual que él, anímense, pues vuestros corazones y recordad que sois libres para obrar por vosotros mismos, para escoger la vía de la muerte interminable o la vía de la vida eterna. Por tanto, mis amados hermanos, reconciliaos con la voluntad de Dios y no con la voluntad del diablo. Y recordad, después de haberos reconciliado con Dios, que tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos. Por lo tanto, elijan la fe en Cristo, elijan el arrepentimiento, elijan ser bautizados y recibir el Espíritu Santo, elijan prepararse concienzudamente y participar dignamente de la Santa Cena, elijan hacer convenios en el templo y elijan servir al Dios viviente y a sus hijos. Nuestras elecciones determinan quiénes somos y en quién nos convertiremos. Concluyo con el resto de la bendición de Jacob. Así pues, Dios os levante de la muerte eterna por el poder de la expiación, a fin de que seáis recibidos en el reino eterno de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hace varios años, mientras me preparaba para un viaje de negocios, comencé a sentir un dolor en el pecho. Como mi esposa estaba preocupada, decidió acompañarme. En el primer tramo de nuestro vuelo, el dolor se intensificó a tal punto que me costaba respirar. Cuando aterrizamos, salimos del aeropuerto y fuimos al hospital local, donde después de varios exámenes, el médico determinó que podíamos continuar con nuestro viaje sin cuidado. Regresamos al aeropuerto y abordamos un vuelo hasta nuestro destino final.
Mientras descendíamos, el piloto habló por el intercomunicador y me pidió que me diera a conocer. La azafata se acercó, mencionó que acababan de recibir una llamada de emergencia y me dijo que había una ambulancia esperando en el aeropuerto para llevarnos al hospital. Subimos a la ambulancia y fuimos a toda velocidad a la sala de urgencias de un hospital cercano. Allí nos esperaban 2 ansiosos médicos que explicaron que me habían diagnosticado erróneamente y que en realidad yo tenía un grave tromboembolismo pulmonar o coágulo sanguíneo en el pulmón, lo cual requeriría atención médica inmediata. Los médicos nos informaron que pocos pacientes sobreviven esa condición. Por encontrarnos lejos de casa y no sintiéndonos seguros de estar preparados para circunstancias tan apremiantes, los médicos nos dijeron que si había algo en nuestra vida que debíamos considerar, ese era el momento. Recuerdo bien que en esa hora de ansiedad mi perspectiva eterna cambió casi instantáneamente. Lo que parecía tan importante pocas horas antes, ahora despertaba poco interés en mí. Mi mente se alejó rápidamente de la comodidad y de los afanes de esta vida hacia una perspectiva eterna. Pensé en mi familia, mis hijos, mi esposa y, en definitiva, evalué mi propia vida. ¿Cómo nos iba como familia e individualmente? ¿Estábamos viviendo según los convenios que habíamos hecho y las expectativas del Señor? ¿O tal vez, sin querer, habíamos permitido que las preocupaciones del mundo nos distrajeran de las cosas que más valor tienen? Les invito a considerar una lección importante que aprendí mediante esa experiencia. Apártense del mundo y evalúen su vida. O, en las palabras del médico, si hay algo en su vida que deban considerar, ahora es el momento. Vivimos en un mundo saturado de información, dominado por distracciones cada vez mayores que hacen que sea más y más difícil examinar la conmoción de esta vida y centrarnos en cosas de relevancia eterna. Nuestra vida diaria se ve bombardeada por titulares que captan nuestra atención, facilitados por tecnologías cada vez más avanzadas. A menos que apartemos el tiempo para reflexionar, podríamos no darnos cuenta del impacto de ese entorno vertiginoso en nuestros hechos cotidianos y en las decisiones que tomamos. Nuestra vida podría verse consumida por ráfagas de información en formas de memes, videos y titulares deslumbrantes. Aunque sean interesantes y entretenidos, la mayoría de ellos tienen poco que ver con nuestro progreso eterno. Y, sin embargo, determinan la forma en que vemos nuestra experiencia terrenal. Esas distracciones mundanas podrían compararse con las del sueño de ley. Conforme avanzamos por la senda de los convenios, firmemente aferrados a la barra de hierro, escuchamos y vemos a los que están burlándose y señalando con el dedo desde el edificio grande y espacioso. Tal vez no tengamos la intención consciente de hacerlo, pero a veces hacemos una pausa y miramos hacia allá para ver qué es toda esa conmoción. Algunos de nosotros incluso soltamos la barra de hierro y nos acercamos para ver mejor. Otros podrían desviarse del todo a causa de los que se mofaban de ellos. El Salvador nos advirtió: mirad, que vuestros corazones no se carguen de las preocupaciones de esta vida. La revelación moderna nos recuerda que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. No son escogidos porque han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran tanto a los honores de los hombres. Evaluar nuestra vida nos da la oportunidad de alejarnos del mundo, reflexionar sobre dónde nos encontramos en el camino de los convenios y, si es necesario, hacer ajustes para estar seguros de sujetarnos firmemente y mirar hacia adelante. Hace poco, en un devocional mundial para los jóvenes, el presidente Russell M. Nelson los invitó a alejarse del mundo, ayunando
de las redes sociales por 7 días. Luego los invitó a hacer algo similar a las hermanitas anoche y a las hermanas en general. Luego los invitó a que notaran la diferencia en cómo se sienten, qué piensan y hasta cómo piensan, y a hacer una evaluación minuciosa de su vida con el Señor, para asegurarse de que estén firmemente asentados en el camino de los convenios. Los alentó a que si había cosas en su vida que necesitaban cambiar, hoy es el momento perfecto para hacerlo. Al evaluar cosas de nuestra vida que necesitamos cambiar, podríamos hacernos una pregunta práctica. ¿Cómo nos elevamos sobre las distracciones de este mundo y mantenemos la mira fija en la eternidad que tenemos por delante? En 2007, en un discurso de conferencia titulado Bueno, Mejor, Excelente, el presidente Dallin H. Oaks enseñó la manera en que debemos priorizar las decisiones dentro de nuestras muchas y contradictorias exigencias mundanas. Él aconsejó: debemos abandonar algunas cosas buenas a fin de elegir otras que son mejores o excelentes, porque desarrollan la fe en el Señor Jesucristo y fortalecen a nuestra familia. Permítanme sugerir que las mejores cosas de esta vida se centran en Jesucristo y en comprender las verdades eternas de quién es Él y quiénes somos nosotros en nuestra relación con Él. Al procurar conocer al Salvador, no debemos pasar por alto la verdad fundamental de quiénes somos y por qué estamos aquí. Amulek nos recuerda que esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios, el tiempo que se nos da para prepararnos para la eternidad. Como nos lo recuerda un axioma muy conocido, no somos seres humanos que estamos viviendo una experiencia espiritual, sino seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana. Comprender nuestros orígenes divinos es esencial para nuestro progreso eterno y puede librarnos de las distracciones de esta vida. El Salvador enseñó: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El presidente Joseph F. Smith proclamó: lo más grande que las personas pueden lograr en este mundo es familiarizarse tan completa y tan perfectamente con la verdad divina que ningún ejemplo o conducta de criatura alguna que viva en el mundo pueda apartarlas jamás del conocimiento que ellos han obtenido. En el mundo actual, el debate sobre la verdad ha alcanzado un tono agitado, y todos afirman la verdad como si fuera un concepto relativo, abierto a la interpretación individual. El joven José Smith vio que eran tan grandes la confusión y la contención en su vida que le resultaba imposible llegar a una determinación precisa sobre quién tenía razón y quién no. Fue en medio de esa guerra de palabras y tumulto de opiniones que él procuró la guía divina en busca de la verdad. En la conferencia de abril, el presidente Nelson enseñó que si hemos de tener alguna esperanza de examinar la infinidad de voces y las filosofías de los hombres que atacan la verdad, debemos aprender a recibir revelación. Debemos aprender a confiar en el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. A medida que este mundo avanza con rapidez hacia realidades alternativas, debemos recordar las palabras de Jacob, de que el Espíritu habla la verdad y no miente. Por tanto, habla de las cosas como realmente son y de las cosas como realmente serán. Así que estas cosas nos son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas. Conforme nos apartamos del mundo y evaluamos nuestra vida, ahora es el momento de considerar qué cambios debemos hacer. Podemos tener gran esperanza en el conocimiento de que nuestro ejemplo, Jesucristo, una vez más ha señalado el camino. Antes de su muerte y resurrección, mientras
Se empeñaba para ayudar a quienes lo rodeaban a comprender su función divina. Él les recordó que en Él debían tener paz. En el mundo tendréis aflicción, dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. De Él doy testimonio, en su nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. En una conversación reciente, un amigo me dijo que cuando era un joven miembro de la iglesia recién bautizado, de repente empezó a sentir que ya no encajaba en el barrio. Los misioneros que le habían enseñado habían sido trasladados a otros lugares y se sentía solo. Sin amigos en el barrio, encontró a sus viejos amigos y junto con ellos participaba en actividades que lo alejaron de la iglesia, tanto así que comenzó a alejarse del rebaño. Con lágrimas en los ojos, describió lo agradecido que se sintió cuando un miembro del barrio le tendió una mano ministrante y de manera cálida e inclusiva lo invitó a regresar. En cuestión de meses, volvió a la seguridad del rebaño, fortaleciendo a los demás y a sí mismo. ¿No estamos agradecidos por el pastor en Brasil que tendió una mano a ese joven, el elder Carlos A. Godoy, que ahora se sienta detrás mío como miembro de la presidencia de los 70? Es extraordinario cómo esos pequeños esfuerzos pueden tener consecuencias eternas. Esa verdad forma el núcleo de los esfuerzos de ministración de la Iglesia. Nuestro Padre Celestial puede tomar nuestros esfuerzos simples y diarios y convertirlos en algo milagroso. Han pasado solo 6 meses desde que el presidente Russell M. Nelson anunció que el Señor ha hecho importantes ajustes en la forma en que nos cuidamos los unos a otros y explicó: implementaremos un enfoque más nuevo y santo de cuidar y ministrar a los demás. Nos referiremos a estos esfuerzos simplemente como ministrar. El presidente Nelson también explicó: una característica distintiva de la Iglesia verdadera y viviente del Señor será siempre un esfuerzo organizado y dirigido a ministrar a los hijos de Dios individualmente y a sus familias, puesta que esta es su Iglesia. Nosotros, como sus siervos, hemos de ministrar como Él lo hizo. Ministraremos en su nombre, con su poder y autoridad y con su amorosa bondad. Desde que se hizo el anuncio, la forma en que han respondido ha sido increíble. Hemos recibido informes del gran éxito en la implementación de esos cambios en casi todas las estacas en el mundo, tal como mandó nuestro profeta viviente. Por ejemplo, se han asignado hermanos y hermanas ministrantes a familias. Se han organizado compañerismos que incluyen hombres y mujeres jóvenes y se están llevando a cabo entrevistas de ministración. No creo que sea una coincidencia que 6 meses antes del anuncio por revelación hecho ayer, un nuevo equilibrio entre la enseñanza del Evangelio en el hogar y en la iglesia, se diera el anuncio por revelación sobre la ministración. A partir de enero, al tener una hora menos en nuestra adoración en la iglesia, todo lo que hemos aprendido al ministrar nos ayudará a equilibrar ese vacío con una experiencia de día de reposo centrada en el hogar más santa y elevada, con familia y seres queridos. Con la estructura organizativa en su lugar, podríamos preguntar: ¿cómo sabemos si estamos ministrando a la manera del Señor? ¿Estamos ayudando al buen pastor de la manera que Él quiere? En una conversación reciente con el presidente Henry B. Eyring, él elogió a los santos por adaptarse a estos cambios notables, pero también expresó su sincera esperanza de que los miembros reconozcan que ministrar es más que simplemente ser amables. Eso no quiere decir que ser amable no sea importante, pero las personas que entienden el verdadero espíritu de ministrar se dan cuenta de que es mucho más que simplemente ser amables. Cuando se hace a la manera del Señor, ministrar puede tener una influencia de largo alcance para bien que se extienda hasta toda la eternidad, como lo ha sido para el elder Godoy. El Salvador demostró por medio del ejemplo lo que significa ministrar cuando servía con amor. Él enseñó, oró, dio consuelo y bendijo a los que lo rodeaban, invitando a todos a que lo siguieran.
Cuando los miembros de la iglesia ministran de una manera más elevada y santa, procuran con espíritu de oración servir como Él lo haría, para velar siempre por los miembros de la iglesia y estar con ellos y fortalecerlos, para visitar la casa de todos los miembros y ayudar a todos a llegar a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Siguiendo el hilo de lo que dijo la hermana Corden, un verdadero pastor ama a sus ovejas, las conoce a cada una por su nombre y tiene un interés personal por ellas. Mi amigo de hace muchos años se pasó la vida como ganadero, haciendo el arduo trabajo de criar ganado y ovejas en las escarpadas montañas rocosas. Una vez me habló de los retos y peligros que implica criar ovejas. Describió que, a principios de la primavera, cuando casi toda la nieve de la extensa cordillera se había derretido, llevó el rebaño de cerca de 2,000 ovejas a las montañas durante el verano. Allí cuidó a las ovejas hasta el final del otoño, cuando las trasladó de las montañas de verano a una región montañosa del desierto para el invierno. Describió lo difícil que era cuidar el numeroso rebaño, lo que le exigía trabajar largas jornadas, teniendo que despertar mucho antes del amanecer y terminar mucho después del anochecer. Simplemente no podía hacerlo solo. Otros ayudaban a cuidar el rebaño, entre ellos una mezcla de manos experimentadas con la ayuda de manos más jóvenes que se beneficiaban de la sabiduría de sus compañeros. También confió en 2 viejos caballos, 2 potros en fase de entrenamiento, 2 viejos perros ovejeros y 2 o 3 cachorros ovejeros. En el transcurso del verano, mi amigo y sus ovejas enfrentaron viento y tormentas, enfermedades, lesiones, sequía y casi cualquier otra dificultad que uno se pueda imaginar. Unos años tenían que transportar agua todo el verano solo para mantener a las ovejas vivas. Luego, todos los años, a fines del otoño, cuando el clima invernal amenazaba y bajaban a las ovejas de la montaña y las contaban. Por lo general, había más de 200 que se habían perdido. El rebaño de 2,000 ovejas que subían a las montañas a comienzos de la primavera se reducía a menos de 1,800. La mayoría de las ovejas desaparecidas no se perdían por enfermedad o muerte natural, sino por depredadores como pumas o coyotes. Esos depredadores solían encontrar a los corderos que se habían apartado de la seguridad del rebaño, retirándose de la protección de su pastor. Consideren por un momento lo que acabo de describir en un contexto espiritual. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el rebaño? ¿Quiénes son los que ayudan al pastor? El mismo Señor Jesucristo dijo: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y pongo mi vida por las ovejas. El profeta Nefi también enseñó que Jesús apesantará a sus ovejas y en él hallarán pasto. Encuentro gran paz al saber que Jehová es mi pastor y que Él nos conoce a cada uno y que estamos bajo su cuidado. Cuando enfrentamos el viento y las tormentas de la vida, enfermedades, heridas y sequía, el Señor nuestro pastor nos ministrará. Él restaurará nuestras almas. De la misma forma en que mi amigo cuidó a sus ovejas con la ayuda de hacendados jóvenes y mayores, caballos y perros, ovejeros, el Señor también precisa de ayuda en la difícil labor de cuidar a las ovejas de su rebaño. Como hijos de un Padre Celestial amoroso y como ovejas en su rebaño, disfrutamos de la bendición de que Jesucristo nos ministre a cada uno. Simultáneamente, nosotros, en calidad de pastores, tenemos la responsabilidad de brindar ayuda a otras personas que nos rodean. Damos oído a las palabras del Señor: me servirás y saldrás en mi nombre y reunirás mis ovejas. ¿Quién es un pastor? Todo hombre, mujer y niño en el reino de Dios es un pastor. No precisa un llamamiento. Desde el momento en que salimos de las aguas del bautismo, se nos llama a esta obra. Tendemos una mano de amor a los demás porque es lo que nuestro Salvador nos mandó que hiciéramos. Alma recalcó: pues, ¿qué pastor teniendo muchas ovejas no las vigila para que no entren los lobos y devoren su rebaño? ¿No los echa fuera? Cada vez que nuestros vecinos tienen dificultades, ya sean temporales o espirituales, acudimos a su ayuda. Llevamos las cargas los unos de los otros para que sean ligeras.
Lloramos con los que lloran, consolamos a los que necesitan de consuelo. Eso es lo que el Señor espera amorosamente de nosotros. Y llegará el día en que nos hará responsables del cuidado con el que ministremos a su rebaño. Mi amigo el pastor compartió otro elemento muy importante en el cuidado de las ovejas en las montañas. Describió que las ovejas perdidas eran particularmente vulnerables a los depredadores. De hecho, él y sus ayudantes pasaban hasta el 15% del tiempo total en buscar las ovejas perdidas. Cuanto antes encontraban a las ovejas perdidas, antes de que se alejaran demasiado del rebaño, había menos probabilidades de que sufrieran algún daño. Recuperar a las ovejas perdidas requería mucha paciencia y disciplina. Hace algunos años encontré en un periódico local un artículo que me pareció tan interesante que lo guardé. El titular de la primera página decía: "Perro determinado no abandona ovejas perdidas". El artículo describe a un pequeño número de ovejas que pertenecían a una granja no lejos de la de mi amigo, que de alguna manera se quedaron rezagadas en el pasto veraniego. 2 o 3 meses después, se quedaron varadas y atrapadas en la nieve de las montañas. Cuando las ovejas se quedaron atrás, el perro ovejero se quedó con ellas, ya que era su deber cuidarlas y protegerlas, y no dejaba de vigilarlas. Permaneció allí, dando vueltas alrededor de las ovejas perdidas durante meses, en el clima frío y nevoso, protegiéndolas contra los coyotes, los pumas o cualquier otro depredador que pudiera hacerles daño. Estuvo allí hasta que pudo guiarlas o conducirlas a la seguridad del pastor y del rebaño. La imagen captada en la primera página de este artículo permite a uno ver carácter en los ojos y el comportamiento de este perro ovejero. En el Nuevo Testamento encontramos una parábola e instrucción del Salvador que proporciona una mayor comprensión de nuestra responsabilidad como pastores, hermanas y hermanos ministrantes de ovejas perdidas. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: "Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido". Al resumir la lección que se enseña en la parábola, encontramos este valioso consejo. Primero, debemos localizar las ovejas perdidas. Segundo, las buscamos hasta que las encontremos. Tercero, cuando las encontremos, quizás tengamos que echarlas sobre nuestros hombros para llevarlas a casa. Finalmente, a su regreso, las rodeamos de amigos. Hermanos y hermanas, nuestro mayor desafío y nuestra recompensa más grande tal vez se reciba al ministrar a las ovejas perdidas. En el Libro de Mormón, los miembros de la iglesia velaban por su pueblo y lo sustentaban con cosas pertenecientes a la rectitud. Podemos seguir su ejemplo al tener presente que ministrar ha de ser dirigido por el Espíritu, es flexible y está adaptado a las necesidades de cada miembro. Es de suma importancia que procuremos ayudar a las personas y a las familias a prepararse para su próxima ordenanza, guardar sus convenios y llegar a ser autosuficientes. Para nuestro Padre Celestial, toda alma es valiosa. Su invitación personal para ministrar es de gran valor e importancia para Él, porque es su obra y gloria. Es literalmente la obra de la eternidad. Cada uno de sus hijos tiene un potencial incalculable ante su vista. Él los ama a ustedes con un amor que no les es posible siquiera comprender. Al igual que el leal perro ovejero, el Señor se quedará en la montaña para protegerlos contra viento, tormentas, nieve y más. En la última conferencia, el presidente Russell M. Nelson enseñó: "Nuestro mensaje al mundo es sencillo y sincero. Invitamos a todos los hijos de Dios, en ambos lados del velo, a venir a su Salvador, recibir las bendiciones del Santo Templo, tener gozo duradero
y calificar para la vida eterna. Elevemos nuestra mirada a esa visión profética para que podamos pastorear almas hacia el templo y finalmente hacia nuestro Salvador Jesucristo. Él no espera que llevemos a cabo milagros, solo pide que llevemos a nuestros hermanos y hermanas a Él, porque Él tiene el poder de redimir almas. Si lo hacemos, podremos asegurar y nos aseguraremos esta promesa. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. De ello testifico, y de Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Al concluir esta conferencia, expresamos sincero agradecimiento a todos los que han trabajado tan diligentemente para preparar estos servicios. Agradecemos a quienes han hablado y a quienes han proporcionado la edificante música. El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Al terminar sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando "Oramos a ti", y la última oración la ofrecerá el elder Michael John U.T. de los 70, y la conferencia entrará en receso por 6 meses. Este ha sido una conferencia inspiradora e histórica y miramos al futuro con entusiasmo. Hemos sido motivados para hacerlo mejor y ser mejores. Los maravillosos mensajes pronunciados por las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia desde este púlpito y la música han sido sublimes. Les insto a que lean estos mensajes comenzando esta semana. Ellos expresan la disposición y la voluntad del Señor para su pueblo en la actualidad. El nuevo curso de estudio integrado, centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia, tiene el potencial de desatar el poder de las familias al seguir cada una de ellas dicho curso, de manera consciente y cuidadosa para transformar su hogar en un santuario de fe. Prometo que a medida que trabajen con diligencia para remodelar en esa área su hogar, centrándolo en el aprendizaje del Evangelio, con el tiempo sus días de reposo serán una delicia. Sus hijos estarán entusiasmados por aprender y vivir las enseñanzas del Salvador, y la influencia del adversario en su vida y hogar disminuirá. Los cambios en su familia serán notables y duraderos. Durante esta conferencia hemos fortalecido nuestra decisión de llevar a cabo el esfuerzo esencial de honrar al Señor Jesucristo cada vez que nos referimos a su Iglesia. Les prometo que nuestra rigurosa atención al uso del nombre correcto de la Iglesia del Salvador y sus miembros traerá un aumento de fe y un poder espiritual mayor para los miembros de esta Iglesia. Ahora vamos a pasar al tema de los templos. Sabemos que nuestro tiempo en el templo es crucial para nuestra salvación y exaltación y la de nuestras familias. Después de recibir nuestras propias ordenanzas y hacer sagrados convenios con Dios, cada uno de nosotros necesita el continuo fortalecimiento espiritual y la tutoría que solamente es posible recibir en la casa del Señor. Y nuestros ancestros necesitan que sirvamos como representantes a favor de ellos. Consideren la gran misericordia y la bondad de Dios, quien, antes de la fundación del mundo, proveyó una manera para dar las bendiciones del templo a aquellos que murieron sin el conocimiento del Evangelio. Estos ritos sagrados del templo son antiguos. Para mí la antigüedad es apasionante y es otra evidencia de su autenticidad. Mis queridos hermanos y hermanas, los ataques del adversario están creciendo de manera exponencial en intensidad y en variedad. Nuestra necesidad de estar en el templo regularmente nunca fue mayor. Les ruego
que bajo oración observen la manera en que emplean su tiempo. Inviertan tiempo en su futuro y en el de su familia. Si tienen acceso posible a un templo, les insto a que encuentren la manera de fijar con regularidad una cita con el Señor para estar en su sagrada casa y después asistan a esa cita con exactitud y gozo. Les prometo que el Señor les proporcionará milagros que Él sabe que necesitan al hacer estos sacrificios de servir y adorar en sus templos. Actualmente tenemos 159 templos dedicados. El cuidado y mantenimiento adecuado de estos templos es muy importante para nosotros. Con el paso del tiempo, los templos inevitablemente necesitan renovación y reparación. Para ese fin, se están haciendo planes ahora para renovar y actualizar el templo de Salt Lake, además de otros templos de la generación pionera. Se darán detalles de estos proyectos conforme se vayan desarrollando. Hoy tenemos el placer de anunciar los planes de construcción de 12 templos más. Esos templos serán construidos en los siguientes lugares: Mendoza, Argentina; Salvador, Brasil; Yuba City, California; Phnom Penh, Camboya; Praia, Cabo Verde; Yigo, Guam; Puebla, México; Auckland, Nueva Zelanda; Lagos, Nigeria; Davao, Filipinas; San Juan, Puerto Rico; y en el condado de Washington, Utah. La construcción y el mantenimiento de los templos tal vez no cambie su vida, pero su tiempo en el templo de seguro lo hará. Para aquellos que han estado ausentes del templo por largo tiempo, los animo a que se preparen y vuelvan lo antes posible. Entonces los invito a adorar en el templo y a orar y sentir profundamente el infinito amor del Salvador por ustedes. Que cada uno de ustedes pueda ganar su propio testimonio de que Él sigue dirigiendo esta sagrada e infinita obra. Hermanos y hermanas, les agradezco su fe, esfuerzo constantes. Dejo sobre ustedes mi amor y bendición, que puedan deleitarse en la palabra del Señor y poner en práctica sus enseñanzas en su vida personal. Les aseguro que la revelación continúa en la Iglesia y continuará hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida. Los bendigo con una fe mayor en Él y en su sagrada obra, con fe y paciencia para soportar sus desafíos personales en la vida. Los bendigo para que se conviertan en santos de los últimos días, ejemplares. Así los bendigo y doy mi testimonio de que Dios vive, Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia. Nosotros somos su pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro amado Padre Celestial,
Nos inclinamos ante ti con gratitud al concluir otra conferencia histórica y de revelación. Te damos gracias por un profeta viviente en la tierra hoy en día, el presidente Russell M. Nelson, y los 14 hombres a quienes sostenemos como profetas, videntes y reveladores. Rogamos tus bendiciones sobre ellos. Bendíceles con salud y seguridad al viajar por el mundo para declarar tu palabra. Agradecemos la revelación, el consejo y la guía que hemos recibido de ti a través de ellos. Rogamos que podamos tomar estas cosas, llevarlas a nuestra vida, a nuestros hogares, a nuestros amigos. Que nos des sabiduría para buscar confirmación de ti y revelación adicional personal sobre cómo estas cosas pueden bendecirnos y bendecir a tus hijos. Te agradecemos por los templos que han sido anunciados en favor de tus hijos fieles en todo el mundo. Te damos gracias por tu generosidad y bondad y por siempre llegar a todos tus hijos en todo el mundo. Ahora pedimos que nos bendigas con seguridad al salir del centro de conferencias, pero que nuestra mente y corazón continúen anticipando y teniendo una visión de lo que podemos llegar a ser, para que nuestra conversión se profundice y nuestra fe en ti y en tu Hijo Jesucristo sea fortalecida. Recordamos nuevamente a tu siervo, el presidente M. Russell Ballard, nuestro colega y líder. Por favor, bendícelo y dale consuelo a él y a su familia en este tiempo. Ahora que la hermana Ballard ha sido llamada a continuar su labor del otro lado del velo. Te amamos, Padre, y decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.
would say mostly. I don't know. I think it should be. Sometimes I'm just on that 1 more hour and we're done. Is the Sabbath always a delight? I'd say more often than not it is. It's on the whim of a toddler or a 4-month-old baby. Not so much. I'm intrigued by the words of Isaiah, who called the Sabbath a delight. Yet I wonder, is the Sabbath really a delight for you and for me? Honestly, it's spending time with my family and church. And sometimes it doesn't feel like it during church, but I'll notice it during the week if I've missed it. And that's what I love about the Sabbath. I think of those young mothers whose lives are so busy nurturing that a quiet moment to sit and teach their children about Jesus Christ is priceless. When I focus on the Savior by, teaching my little girls about Christ, I feel like there's a spirit of the Sabbath that is able to recharge me physically. We need one day when we focus our attention on what really matters, our purpose in life, and to ponder and to think in some depth about the life and ministry of the Savior of the world. And I don't think that we're going to learn that from the world. It's only going to be learned through the fullness of the gospel of Jesus Christ. When I can really focus on the Savior, it helps me understand what we need to do as a family, helps me understand what we need to teach our children. It's the one time where I feel like I can really connect with him the most. When I can truly just focus on the Savior and his plan for me personally, how he wants me to help his children. And so that brings a delight to me. I think that's incredible. When Isaiah described the Sabbath as a delight, he also taught us how to make it delightful. He said, "If thou turn away from doing thy pleasure on my holy